Hola, os damos una cordial bienvenida a todos al canal Bibliotecario TJ, en donde hoy estaremos analizando con nuestros hermanos Samuel Fernández desde España y José Luis Restrepo desde Colombia, un asunto muy serio con el que se lleva mucho tiempo, pero mucho, atacando y calumniando al pueblo de Jehová, tanto en los medios de comunicación como en las redes sociales y en otros ámbitos. Estamos hablando de lo que se conoce como la Comisión Real Australiana, o como es más conocida, la Royal Commission. Y es que muchas personas, ya sea por ignorancia, por prejuicios o por pura maldad, dicen que la Comisión Australiana fue un juicio que se hizo a los testigos de Jehová relacionado con el abuso infantil y que hubo encubrimientos. Y tenemos que decir que eso es totalmente falso. Por eso, mediante preguntas que vamos a ir haciendo tanto a Samuel como a nuestro hermano José, vamos a ir desgranando todo este tema y contando cuál es la verdad. La primera pregunta se la vamos a hacer a nuestro hermano Samuel. Si activas el micro podrás respondernos. Y es, ¿qué fue exactamente que fue la Royal Commission? Bueno, buenas noches a todos para empezar. Lo único que comentar, a ver si podría, los que, como voy a empezar hablando yo, pues tener los demás los micrófonos para que no se acople. Y bueno, pues como ha dicho Javier, es un tema muy interesante, ¿no? ¿Qué fue la Royal Commission? Bueno, tenemos que entender que los estados que son reinos de la Commonwealth, compuesta principalmente por antiguas colonias británicas, una comisión real, es una gran investigación pública del gobierno sobre un asunto importante. Y las comisiones reales o de investigación se llevan a cabo en Australia a nivel federal desde el año 1902, o sea, no es algo nuevo. Bueno, estas comisiones reales son las formas más altas de investigación sobre asuntos de importancia pública. Por ejemplo, el año pasado se decretó una comisión gubernamental a los bancos. Y, por ejemplo, en este mismo año se ha anunciado una comisión que investigará. Oye, ¿oís bien a Samuel? Porque yo lo oigo mal. ¿No me oís? Yo no te oía bien, se oye como entrecortado. ¿Tú, José, le oyes bien? Sí, yo lo escucho bien. Ah, vale, vale, pues perdona, sigue, será mi wifi. Lo único que quitar es que se acopla también un poquito. Quitar poner los micros si nos importa y bueno, pues Sí. continúo un poquito, ¿no? Vale, Bueno, al sí, final es algo. Continúo, ¿no? Bueno, al final es algo común, ¿no? Este tipo de comisiones y es algo que se lleva haciendo ya desde hace más de 100 años. Por lo tanto, el 11 de enero del año 2013 se inició una investigación que terminó el 15 de diciembre del año 2017. Bueno, ¿con qué objetivos se hizo? Bueno, principalmente por 4, que serían los siguientes. ¿Qué deberían hacer las instituciones y los gobiernos para proteger mejor a los niños? ¿Qué deben hacer las instituciones y los gobiernos para lograr las mejores prácticas en el fomento de la denuncia y la respuesta a denuncias o información sobre denuncias? ¿Qué se debe hacer para eliminar o reducir los impedimentos que existen actualmente para responder adecuadamente al abuso sexual infantil y asuntos relacionados en contextos institucionales? Y también qué deben hacer las instituciones y los gobiernos para abordar o aliviar el impacto del abuso sexual infantil pasado y futuro. Esto sería. El micro, Javi. entonces, Samuel, por lo que nos estás diciendo, por lo que estamos entendiendo, para que a la audiencia le quede clara, no fue un juicio a los testigos de Jehová. Fue una investigación que se hizo a todas las entidades, ¿verdad? Sí, Así de fácil. exactamente. Esto no. Mucha gente al final lo que cree es que fue un juicio que se hizo en exclusividad a los testigos de Jehová porque algo que estaban ocultando, ¿no? Sin embargo, cuando empezamos a ver la verdadera historia, nos podemos dar cuenta de que esto no fue así, ¿no? Incluso algunos dicen, bueno, es que incluso fue un juicio donde tuvo que ir un hermano o un miembro del cuerpo gobernante y parece que le pusieron en el banquillo de los acusados, ¿no? Y muchos ni siquiera saben que es una comisión real, ¿no? Como se acaba de mostrar. No saben que tiene un carácter más legislativo que judicial, que simplemente lo que hace es analizar un problema social a fin de buscar algún tipo
de legislación que pueda ayudar a cierto tipo de organizaciones, ¿no? Ahora, como acabamos de comentar, incluso ahora se va a hacer una a los bancos. Y muchos no saben que la Australian Royal Commission lo que hizo fue tratar el problema en relación con diversas religiones, instituciones australianas, no solo con los testigos de Jehová. Por ejemplo, también se tuvo que tratar con centros asistenciales, colegios, institutos públicos o privados, tipo católicos o independientes, también asociaciones deportivas, culturales o similares, ¿no? Reformatorios, centros de internamiento de inmigrantes, o por ejemplo la iglesia mormona, la iglesia anglicana, la propia iglesia católica, iglesias pentecostales, incluso instituciones judías o musulmanas. O sea, lo que son las principales agrupaciones que vertebran pues, la vida social, como cualquier otra organización o corporación pública o privada creada para desempeñar determinada labor económica, política, social, educativa, cultural, científica o incluso religiosa, ¿no? Como es el caso que estamos tratando. O sea, se trató un tema con cierto tipo de religiones o incluso pues, grupos deportivos y demás para tratar el tema importante de cómo tratan este tema de los abusos sexuales dentro de estas organizaciones. Claro, pues esos datos que das son muy importantes porque la próxima vez que una persona nos diga, sí, porque el escándalo de Australia, porque la Royal Commission, porque los testigos, ya se lo podemos aclarar. Decirle, no, mira, no estás bien informado. No fue un juicio a nosotros. Fue un juicio a todas las instituciones. Y una de dos, o estás hablando por ignorancia, porque no lo sabes, te has dejado influir por lo que dicen otros, o estás hablando por maldad. Porque si después de explicar lo que acabas de decir, que es un juicio a todas las entidades, ahora alguien siguiera diciendo, no, un juicio a los testigos, estaría jugando con el dolor de las víctimas de todos los demás grupos que se han visto implicados. No podemos olvidar eso. Entonces, los hermanos tenemos que tener eso clarito y ya no permitir ni una sola vez más que digan que si Australia, que si el escándalo, que no hubo ningún juicio a los testigos de Jehová. De hecho, es interesante que, por ejemplo, en el reporte final que hizo la Comisión Australiana, viene el listado de todas las entidades con las que trabajaron, investigaron, pidieron informes, y hay algunas que son muy minoritarias, pero que ahí están en ese listado. Por ejemplo, aquí se ve en pequeño, pero está la comunidad Bahá'í, que es una secta islámica. Están los mormones, bueno, ellos suelen estar siempre en todo tipo de escándalo, es otro tema. Están los adventistas, los baptistas, los judíos, los anglicanos. Como vemos, fue una investigación a todos los grupos, una comisión para abordar el problema y buscar unas soluciones. Nada de un juicio a los testigos de Jehová, en absoluto. Y bueno, la verdad es que es normal que se hagan comisiones de esas porque es un tema muy grave, el abuso infantil. Por eso, ahora queremos hacer una pregunta a José. La pregunta es, para los que no lo saben, claro, los testigos de Jehová lo sabemos, pero mucha gente que no nos conoce, ¿cuál es la postura oficial de los testigos de Jehová respecto a este tema, el de los abusos infantiles? Pon el micro, José, por favor. Sí, me equivoqué el micro. Sí, un saludo Samuel y Javier aquí desde Colombia. Entonces, como usted dice, estamos hablando de un tema que es de suma importancia y sobre todo es un tema que exige seriedad, ¿no? Seriedad y claridad, porque generalmente es un tema que digamos otras personas lo afrontan con materiales amarillistas, lo afrontan con odio o con resentimiento, pero realmente este tema exige que se hable educadamente, que se hable con calma y con claridad. Entonces tú me haces la tercera pregunta pues de estas preguntas que estamos respondiendo, perdonen la redundancia, y es ¿cuál es la postura? Bueno, muy fácil, si todos vamos a la página jw.org, desde el año 2017 aparece un documento que se llama precisamente la postura que tenemos los testigos de Jehová sobre este tema. Ese documento tiene 8 puntos totalmente claros, ¿cierto? Que dan luz sobre el tema
que nos dicen punto por punto qué es lo que pensamos del tema. Ahora, si notamos, el primer punto pues nos habla de que los hijos son una encomienda sagrada, y está el Salmo 127:3. Los hijos son una bendición de parte de Dios. Y realmente muy pocas organizaciones religiosas se esfuerzan tanto por educar a sus hijos como los Testigos de Jehová. De hecho, hay cientos de publicaciones acerca de este tema a lo largo de muchas décadas, desde hace muchos años. O sea, los Testigos de Jehová no se les ha dejado en ignorancia sobre este tema. Podríamos decir de que inclusive en los estratos sociales es una de las instituciones mejor preparadas acerca del conocimiento de estos temas, porque constantemente en sus revistas y publicaciones han aparecido artículos que nos dan una explicación de todos los asuntos que tienen que ver tanto con la sexualidad como con el matrimonio, la moralidad e inclusive advertencias y cuidados acerca de este tema, pero de eso vamos a hablar más adelante. El segundo punto, como se ve ahí en la imagen, pues dice que también es un tema que es de máxima importancia e interés para nosotros los Testigos de Jehová. Yo voy a hablar, ¿cierto?, ahora en otra de las preguntas, cuáles son las medidas que tomamos para evitar este flagelo, este delito en nuestras congregaciones. Porque si decimos que es un tema de importancia para nosotros, tenemos que demostrarlo con hechos. Entonces, en la pregunta, creo que la número 6, voy a responder ese asunto. Ahora, la misma Biblia condena este tipo de abuso, porque es un asunto que no solo es un delito a nivel legal, sino que también es un pecado grave y atroz a nivel bíblico y a nivel espiritual. Y eso lo comprendemos plenamente los Testigos de Jehová. Ahora, un tercer punto es que ustedes pueden ver ahí en el tercer punto del documento, y ojo con esa palabra, ¿no? Dice: los Testigos de Jehová detestan el abuso de menores y lo consideran un delito. ¿Por qué es importante esa expresión, que lo consideran un delito? Porque en muchos videos, en muchas publicaciones, los opositores se han encargado de crear el paradigma de que nosotros hablamos del abuso solo como un pecado y nunca como un delito. Bueno, ahí en ese documento está claro, ¿cierto? Nos dice con claridad que se considera un delito. Para nosotros el abuso también es un delito. Ahora alguien dirá, pero eso lo empezaron a decir a partir del 2017 porque les tocó sacar ese documento, ¿no? Si usted revisa algunas publicaciones del pasado, ¿cierto?, como algunas revistas de los 80 y de los 90, va a encontrar que el abuso también se trata con la misma expresión, delito. De hecho, creo que hay otra imagen después de esta, la de la revista también Atalaya del 2019. Ahora nos las ponen después de que hablemos un poquito más acá. Entonces, el punto 4 es de que toda víctima y sus padres, familiares, amigos, tienen el derecho de denunciar. Entonces, aquí no se dice que está prohibido denunciar, o no se dice que digamos, se le va a cohibir, coartar esa libertad al testigo de Jehová. Al contrario, dice que toda persona tiene derecho de denunciar. Ahora sí me puedes poner la otra imagen, Javi. Te digo, José, la imagen de esa atalaya no la tenemos la del despertar, que habla de este tema. Bueno, sí, porque quería, bueno, entonces la voy a citar. La atalaya de mayo del 2019 también fue muy atacada, porque la atalaya del mayo del 2019 se redactó para dar claridad sobre este tema, e inmediatamente pulularon, ¿cierto? Se esparcieron los videos en contra de esta revista diciendo de que los Testigos de Jehová seguían negando que el abuso era un delito. Y resulta que en el párrafo 8 del primer artículo de esa atalaya sobre el tema del abuso, en el párrafo 8 usted va a encontrar que ahí se trata el abuso como un delito atroz, literalmente lo dice. Entonces, quería pues hacer mención de lo que dice la revista. Yo tengo aquí la imagen, pero pues lastimosamente tú no la tienes ahí, donde dice el párrafo 8 de esa revista: en vista de todo esto, no nos sorprende que el abuso sexual cause daño durante tanto tiempo. Es un delito atroz, y el que hoy haya tantos de esos abusos es una prueba clara de que vivimos en los últimos días.
Entonces, o sea, está claro, tanto por el documento postura como por las publicaciones, que los testigos de Jehová tenemos claridad y tratamos el abuso como un delito, como un crimen, lo consideramos un crimen. Entonces, esa es mi respuesta a esta pregunta. De hecho, como tú decías, José, realmente ha habido mucha información y muchas veces hemos dicho nuestra postura y somos de los grupos religiosos que más tratamos el tema para proteger a nuestros miembros, a nuestros hijos, incluso a los hijos de otras personas. Claro, había un despertar, aquí lo podéis ver, del 8 de octubre del 93, que se llamaba Proteja a sus hijos. Como todos sabéis, la revista Despertar no es una revista interna de los testigos de Jehová, en absoluto. Es una revista que se ha distribuido a las personas de casa en casa, por la calle, en los comercios, y la información que ahí venía era para proteger a todos, no solamente a nosotros. Y entre las cosas que mencionaba, por ejemplo, pues se dedicó 10 hojas a este tema en esta revista, hablaba en primer lugar de mentalizar a los padres de que los hijos están en peligro, porque uno de los mayores problemas que hay con el abuso de los menores muchas veces es la propia negligencia de los padres. Se confían porque creen que sus hijos están en un lugar o en un entorno protegido y esto no es así. Se mencionaba también en esta página que era un problema apremiante, que uno no puede demorarlo para tratar con sus hijos. Desde pequeñito los tiene que ayudar a poder defenderse de este tipo de agresores. Y de hecho, se daban pautas de qué son las cosas que suelen decir los agresores a los niños, que muchas veces suelen ser o el tío, o el primo, o un vecino, o el profesor. Cosas como no lo revelen nunca, será nuestro secreto, nadie te va a creer, si lo dices a tus padres te van a odiar. Como vemos, había una información muy, muy concreta, muy específica, para que los padres supieran cómo proteger a sus hijos. Estamos hablando de bastantes páginas. Por ejemplo, aunque un niño sea muy pequeñito, sí se le puede decir que cuando vea un peligro, le estén tocando, que grite. Ese es uno de los métodos que más, digamos, funciona para protegerse. Porque normalmente los agresores se basan en la confianza del niño, en un ambiente tranquilo, y muchas veces les entra el pánico y quedan paralizados. Esta revista, estamos hablando del 83, ya lo explicaba, pero anteriormente ha habido muchas hablando de este tema. Por lo tanto, cualquiera que diga, como tú decías, que nosotros solo lo consideramos un pecado o es un ignorante, y la Biblia es muy clara, el ignorante no debe hablar de lo que no sabe, y menos de estas cosas, donde hay víctimas y personas afectadas, o es un mentiroso. Y entonces con ese tipo de personas pues no queremos tener ningún tipo de trato, no vale la pena. Y bueno, pues siguiente pregunta, ahora que se nos ha quedado claro cuál es nuestra postura. Exactamente, Samuel, ¿cuáles son las acusaciones que han hecho sobre nosotros con este tema? Bueno, aquí habría que dividirlo, ¿no?, en dos. Las acusaciones de la Royal Commission, ¿no?, por ejemplo, que nos basábamos en normas de un libro escrito hace más de 2000 años. Bueno, ellos entienden que al final las palabras de Dios pues como que caducan, pero bueno, eso sería la Royal Commission. Y luego, bueno, estarían las acusaciones de todos estos opositores, apóstatas o miembros de otras religiones que nos atacan con esto, diciendo que, bueno, que los testigos de Jehová ocultaron 1006 casos de abuso sexual desde el año 1950, o sea, unos 73 años, y incluso pues que no se informó a la policía, por lo que no pudieron ser llevados a juicio, que se protege más al delincuente que a la víctima, y bueno, pues son acusaciones que realmente no tienen fundamento, simplemente son acusaciones que han estado haciendo este tipo de personas, que no tiene que ver absolutamente nada con lo que se estuvo comentando en la Royal Commission. Claro. Sí, porque el caso es de que este tipo de acusaciones las encontramos muchas veces. De hecho, hace poco en un foro estaban hablando dos personas, una era evangélica, la otra era mormona. Fíjate qué tenemos que ver nosotros con estos temas. El mormón diciendo una mentira tras otra sobre sus creencias, ocultándola, bueno, es otro tema. Pero de repente entra ahí uno a comentar, y los testigos, y Australia, y dices tú, pero ¿a cuento de qué? ¿Ese tipo de acusación, Samuel, tú que estás mucho en las redes sociales, es común? Sí, el tema es que
parece que hay personas que sobre todo intentan echar balones fuera, como en este caso además este mormón, que por lo que se ve pensaba que estaba hablando conmigo y era contigo, y lo que hacen es eso, ¿no? Siempre intentar justificar, ocultar sus creencias y decir, bueno, pues resulta que son los testigos de Jehová que ocultaron este tipo de cosas, ¿no? Sin embargo, bueno, cuando empezamos a analizar realmente, nos damos cuenta de que los testigos de Jehová tenemos un protocolo que se activa. Por ejemplo, las instrucciones que tienen los ancianos de congregación en todo el mundo es que cuando se enteren de un caso de abuso sexual tienen que llamar inmediatamente a la sucursal del país. Incluso tienen que informar de casos en los que, aunque haya consentimiento, por ejemplo, en una relación sexual de una chica de 17 años con un chico de 18 o viceversa, aunque eso es legal, también tienen que informar. O sea, es algo que se lo toman muy a pecho, ¿no? En este sentido. Y ahora, cuando se llama a la sucursal, el abogado del departamento legal de cada país, en caso de que la ley del país o Estado exija que se denuncie de manera obligatoria, pues el anciano tiene que decirle a los padres o tutores de la víctima, oye, mira, tienes el derecho de denunciar. Lógicamente, si el tutor legal, en este caso, decidiera no denunciar, el anciano estaría en la obligación de denunciarlo él mismo, pues se enteró de un delito que en su país se obliga a denunciar. O sea, si estás obligado a denunciarlo, tienes que denunciarlo. Y si cuando se te dice, oye, mira, en tu país se obliga y tú decides que no lo vas a hacer, pues evidentemente tengo que denunciarlo yo por ti. Pero en estos casos son los tutores legales de las víctimas los que tienen la obligación de hacerlo. No en este caso el anciano. Y los casos donde no se obligue a denunciarlo a las autoridades, pues los ancianos de la congregación les informan a los tutores legales que están en su derecho de denunciar a las autoridades, siempre entendiendo que son los tutores los que tienen que valorar todas las circunstancias. Tiene que valorarlo el tutor legal de la víctima, en este caso el menor. Por ejemplo, pues la víctima puede ser objeto de bullying. Yo, por ejemplo, me acuerdo en mi colegio, yo cuando era pues un adolescente, 12 o 13 años, pues había una chica de una familia católica que su padrastro abusó de ella. Se denunciaron a las autoridades, ese hombre terminó en la cárcel, pero yo recuerdo del bullying que le hicieron a esa chica, que era una persona inocente. Sin embargo, pues las propias chicas y chicos, pues parece que se lo tomaban a broma, ¿no? Y pues al final, esto, que una persona sufra bullying puede llevar al suicidio. Al final el padre, el tutor legal, es el que decide cómo hacerlo y nadie tiene el derecho de inmiscuirse cuando la ley no te obliga. Es el padre el que toma esa decisión o el tutor legal en este caso. Pues el Estado en estos casos les otorga a los tutores legales o incluso a una víctima de abuso que lo cuente en su mayoría de edad, ¿no? El derecho de denunciarlo. O sea, una cosa es cuando se te obliga y otra cosa es cuando no se te obliga. Cuando se te obliga hay que acudir. Cuando no se te obliga, ahora alguien es el que tiene el derecho, tanto el tutor legal como, por ejemplo, una persona que en su mayoría de edad ahora quiera contarlo, ir a denunciarlo. Y los ancianos, ni nadie, pueden pasar por encima de este derecho. No tienen derecho. Y esos detalles lo saben los que llevan el departamento legal de la sucursal y pueden informar pues, de los derechos legales de cada país o de tu propio estado, ¿no? Uno, por ejemplo, podría dar un consejo, pero ese consejo está mal. Hay que ir a un abogado y que el abogado te diga, bueno, tú tienes este derecho o tienes que hacer esto por ley. Y las instrucciones que se dieron del abogado de la sucursal de Australia es que en los estados de, por ejemplo, de Victoria y de Australia Meridional, era que se denunciaran a las autoridades. Ahí no había nada que hacer. Tenéis que denunciarlo. Por lo que esta evidencia que se dio en esta audiencia, pues demuestra, pues sin ningún género de dudas, que los ancianos y la organización no ocultaron ningún caso. Pues el protocolo de la organización es cumplir la ley. Y se les dijo, tenéis la obligación de denunciarlo. Y evidentemente, si no lo hubieran denunciado ellos,
pues se hubiera tenido que denunciar de otra manera. Y el abogado del departamento legal testificó que en los otros estados, donde no hay obligación de denunciar por los tutores legales, pues que dio las instrucciones de que se informara a los tutores legales que aunque la ley no les obliga, estaban en su derecho de denunciarlo a las autoridades. Y nunca se dice que pueden hacerlo si tienen 2 testigos. Eso es falso. Pues eso ya sería un tema de investigación de las autoridades. O sea, tienes pruebas. No, eso es un tema legal. Y la primera instrucción es llamar al departamento legal. Y el segundo, el departamento legal, lo que hace ahora es remitir el caso al comité de servicio. Y ahora el coordinador del comité de servicio, en este caso de Australia, el hermano Spink, aportó datos importantes, pues informó que para los 2017, 4.900 casos, o sea, en el 2017 se habían informado de 492 casos que habían sido denunciados a las autoridades en los estados que lo obligaba la ley a denunciarlo por el tutor legal. Y hay que recordar que más de la mitad de esos 1.006 casos, como informó este hermano, no eran testigos de Jehová, pues eran padres de las víctimas, personas que se relacionaban también con los testigos de Jehová o incluso estudiantes. Por lo que de los 514 casos, más de la mitad no eran testigos de Jehová. Se informó a las víctimas y a los tutores legales que tenían el derecho de denunciar. Y la comisión australiana pues nunca acusó a los testigos de Jehová de encubrir casos, pues el protocolo es claro, indispensablemente de que se cometa algún error humano, como pasa en todas las organizaciones, por no seguir a rajatabla el protocolo marcado. Por lo tanto, el protocolo cuando se inicia, se le informa mediante un abogado a las personas tanto de sus derechos como de sus obligaciones. Pues muchas gracias por explicarnos esto, Samuel. A mí simplemente me surge una duda que quizás alguien pudiera preguntar, porque evidentemente los protocolos que seguimos son perfectos para evitar este problema, pero ¿por qué hay esa tendencia por parte de algunos testigos ante una situación así a acudir a los ancianos? ¿Por qué no coger en el momento, irte al hospital, que te hagan un informe de agresión y luego a comisaría? ¿Por qué hablar con un anciano? En este caso, yo por lo menos veo dos maneras, ¿no? de pensar, ¿no? Una, tú te mueves en una comunidad, en una organización, en una congregación. Tú tienes que avisar, lo lógico es de ese presunto delincuente o ese delincuente, y se tiene que avisar a los demás. Evidentemente, ese protocolo que te llevaría a denunciar, esa persona puede estar cometiendo una de sus fechorías, un delito. Por lo tanto, tú vas a comentárselo a tu congregación para que esa persona esté en vigilancia hasta que la ley decida. Por eso se hace. Y luego otra cosa, al final, los testigos de Jehová, al final, pues bueno, nos movemos en nuestro círculo, ¿no? Y la mayoría pues son testigos de Jehová. Yo, por ejemplo, a ti te llamo muchas veces, al final eres mi mejor amigo y muchas veces te digo, oye, mira esto que me pasa en el trabajo y demás, oye, ¿tú qué harías? Bueno, eres mi amigo, eres mi familia. Entonces yo te pido a ti consejo. Entonces, nosotros al final somos una familia. Y lo que hacemos es cuando algo nos pasa, enseguida acudir a personas que nos pueden ayudar porque entendemos que son nuestra familia. Y en este caso, se acude a personas responsables de la congregación para que nos ayuden, para que nos digan qué hacer. Y luego ya cada uno tiene derecho a decidir qué es lo que va a hacer. Javier, ¿puedo intervenir? Sí, adelante, José. Sí, bueno, sí, tu pregunta es realmente interesante y hay que aclararla un poco más. Es que cuando hablamos de la denuncia a las autoridades y cuando hablamos de hablar con los ancianos y que los ancianos envíen la notificación a la sucursal o llamen a la sucursal inmediatamente, no estamos hablando de dos cosas que están en contra o que una descarta la otra. No, son dos vías separadas. Una es la vía legal, la vía con las autoridades, y la otra es la vía espiritual en la congregación. O sea, las dos ni se chocan, ni se estorban, ni digamos una anula la otra. Tranquilamente, cuando hay un caso de estos de abuso, los ancianos, si los familiares y las víctimas no han denunciado a las autoridades, los ancianos le pueden decir, como dice en el documento Postura y como dice la revista Atalaya de mayo del 2019, los ancianos deben decirle a la víctima y a la familia que están en todo su derecho de ir
y denunciar. O sea, el hecho de que se hable con los ancianos para que se inicie un proceso de congregación, eso no está anulando el que se pueda denunciar ante las autoridades. Entonces son dos cosas diferentes, pero las dos cosas se pueden hacer al mismo tiempo. Entonces no estamos hablando de que simplemente vamos a correr solo donde los ancianos y nos vamos a olvidar de denunciar ante las autoridades. Ya sería otro asunto que los familiares y la víctima no quisieran denunciar. Entonces ya los ancianos tienen que respetar ese derecho. Pero si hay un peligro extremo, los ancianos sí pueden llegar a denunciar el asunto, sobre todo cuando hay leyes que te obligan a denunciar, porque si no hay leyes que te obligan a denunciar, los ancianos se podrían exponer, si denuncian, a una contrademanda por causa de difamación si el hecho se prueba que no fue cierto, o si el hecho no es, digamos, las autoridades no encuentran las pruebas. Entonces los ancianos se estarían exponiendo a demandas. Entonces por eso es que se habla tanto de que haya una notificación obligatoria. Por eso Geoffrey Jackson en las entrevistas que tuvo, él decía que nosotros estamos de acuerdo con que haya una ley donde se obligue a notificar o donde se obligue a denunciar, porque eso cobija legalmente al anciano que va a hacer la denuncia. Pero nuevamente digo, ¿no? O sea, no tiene nada que ver el proceso espiritual, los dos testigos para el proceso espiritual, con la denuncia a las autoridades. O sea, las dos cosas se pueden dar al mismo tiempo. Claro, y no solamente es que se pueda, es que se debe por sentido común. Imaginaros por un momento que en un colegio, que eso ocurre muy frecuentemente, hay un profesor que abusa de una niña. Evidentemente, primero, ¿la niña quién va a hablar? Pues con sus padres. Aunque sea ya mayorcita, aunque tenga 15, 16 años, lo lógico es que habla con los padres. Los padres rápidamente ponen una denuncia, pero sería una falta de amor, una irresponsabilidad total y absoluta no coger y hablar con los directores del colegio. Oye, que ahí tenéis un depredador sexual y es un peligro para el resto de niños. De igual manera, en las congregaciones pasa lo mismo, porque hay que hablar con los ancianos para proteger al resto. Claro, es que si no lo hiciéramos, ¿qué es? Bueno, yo solo me preocupo de mi hijo y el de los demás me da igual. No, eso es inadmisible. Y esas cosas, sin embargo, sí ocurren en otros centros religiosos, en otros centros deportivos a veces. Y bueno, la pregunta que habíamos hecho es, ¿eran verdad esas acusaciones? Mentira. De hecho, hay algo que hay que entender de la Royal Commission, que la Royal Commission no tiene una varita mágica que dice, venga, patatín, patatana, y aquí me vienen los informes y ahora averiguo todo. No, no, no. La Royal Commission nos pidió información sobre ese tema a la sucursal australiana y dijo, sí, mira, aquí tenemos la información registrada. ¿Por qué? Porque llevamos registro para proteger. Y ojo, no solamente registramos los casos que ha habido una denuncia y después ha salido un juicio y se ha dictaminado que efectivamente la denuncia era verdad. No, no. Siempre que hay una acusación se hace un registro, por si acaso. Claro, uno dice 1000 casos. Bueno, 1000 casos primero en 70 años. Ojo, en 70 años. Eso ya son 100 al año, no llegan. La mitad no son nuestros, ya quedan 50. El resto son acusaciones, ahora hay que demostrarlas. Y claro, ahora empiezas a ver y dices, pues es que no hay. Con una cosa que nos ha mencionado, y es que una persona cuando empieza a estudiar con nosotros, si él nos menciona, porque todo el mundo ha tenido otra vida. El apóstol Pablo fue culpable del asesinato de Esteban, había borracho antes que se convirtieron al cristianismo, y ha habido gente de la Iglesia Católica, de la Iglesia Evangélica, de otras iglesias, de la Iglesia Mormona, que han hecho cosas tan deplorables como esta. Finalmente se han arrepentido, han estudiado con nosotros, ahora son nuestros hermanos, pero eso queda registrado, porque es una cosa gravísima y muy peligrosa. Entonces, ¿hubo encubrimiento? En absoluto, como estabais explicando. Pero si somos nosotros los que hemos dado los datos. A diferencia de otros grupos religiosos que quemaron muchos datos, si no había denuncia no lo ponían, solo contaban al clero. Claro, esas cosas son las que no cuentan estos apologistas de las redes que juegan con el dolor ajeno, con el dolor de las víctimas. Están muy preocupados por los hijos de los testigos. Qué curioso. Pero les importan todos los demás. Los miles de otros casos, eso no le importa. Ahí se puede observar que hay muy poquita sinceridad y mucha maldad y prejuicios contra nosotros. Y no debemos permitirlo, debemos exponer esto, porque es un asunto muy serio. Pero bueno, vamos a seguir viendo qué medidas toma nuestra organización preventiva, José, para evitar estos abusos. Bien, Javi.
Bueno, las medidas son muchas y realmente voy a ser un poquito gráfico en este asunto. Primero voy a mencionar 8 medidas. La primera es que en cientos de publicaciones durante las últimas décadas han salido artículos dando advertencias sobre este tema. O sea, los testigos de Jehová tienen una biblioteca entera donde hay información abundante sobre el tema. Entonces, esa es una medida, es la primera medida, ¿no? Mucha información y conocimiento sobre el tema. Inclusive muchas de esas publicaciones hablan de denunciar, ¿cierto? De denunciar ante las autoridades los casos de abuso. Hay revistas del 87, hay una del 95 que hablan de denunciar el caso de abuso. Segundo punto, segunda medida, a los niños también en sus hogares, ojo, no estoy diciendo que en la congregación ni que un anciano se siente con un niño a solas a enseñarle educación sexual como si pasa en otras iglesias, por ejemplo la iglesia mormona donde se sientan niños con estos obispos a hablar de cosas sexuales. No, en la congregación de nosotros eso no puede pasar, un anciano no puede hablar a solas con un niño. Esto ocurre es en el hogar, a los padres se les da instrucciones para que a sus niños, a medida que crecen gradualmente, según la capacidad de ellos, se les vaya dando una educación sexual y se les va instruyendo de cómo manejar su cuerpo, cómo entenderlo y cómo impedir que otras personas toquen sus partes íntimas o que otras personas los agredan sexualmente. Entonces, esa es una segunda medida, ¿no? Eso ya entra más como en una especie de estudio de familia y eso se manda por parte de la organización. Tercer punto, tercera medida, que son ya medidas internas en la propia congregación. En la congregación se tiene prohibido que un niño esté a solas con una persona adulta que no sean sus padres. Soy más específico, por ejemplo, un anciano no le puede dar consejo a un niño a solas o a una niña a solas. El anciano siempre tiene que estar acompañado y los niños tienen que estar acompañados de sus padres. Siempre en las congregaciones se anuncia de que si un niño va a ir, un niño pequeño va a ir a los baños, tiene que ir con sus padres. O sea, el niño no puede ir a solas. De hecho inclusive en las asambleas los baños no son solitarios, los baños siempre, los de hombres, hay varios hermanos que están ahí como acomodadores y los baños siempre están con varias personas y lo mismo los baños de las mujeres siempre están con muchas personas y los padres van con sus niños y si el niño le da por perdérsela a los padres y entra va a encontrar una cantidad de gente donde no hay posibilidad de que haya un abuso. Por eso no hay abusos ni en las asambleas, ni en Betel, ni en ninguna de las instituciones de los testigos de Jehová. Los abusos, como voy a mencionar más adelante, son casos aislados a nivel familiar, cuando no se siguen las recomendaciones. Inclusive, este asunto se lleva al extremo de decir que nosotros cuando predicamos, no le podemos predicar dentro de la casa a un niño o a una niña menor de edad. Si nos atiende afuera, tenemos que pedir permiso de sus padres para poderle predicar. O sea, es una medida que parece extrema, pero es necesaria. Inclusive hasta ni siquiera se aconseja que una persona baile con quien no es su pareja o su cónyuge. Entonces, mire hasta dónde llegan estas medidas morales que tienen los testigos de Jehová. Cuarta medida, que son las medidas disciplinarias. En la congregación hay medidas como la censura y la expulsión para las personas que cometen este tipo de abusos. La expulsión es la medida máxima a nivel de congregación, estoy hablando a nivel de congregación, no tiene nada que ver con el asunto policial o de las autoridades. Ese puede ir por su lado tranquilamente sin estorbar, sin que el arreglo de la congregación lo estorbe, o sea, la disciplina espiritual lo estorbe. Bueno, entonces hay censura y hay expulsión y después otra medida es que hay una limitación de privilegios y puestos de responsabilidad para aquellos que cometen abusos comprobados o inclusive así no se hayan comprobado. Estas personas, o sea, mejor dicho, un anciano que es acusado de esto sin siquiera probarse o no, inmediatamente ya es solicitada su baja. Lo mismo un siervo ministerial, o sea, son bajados de su puesto de responsabilidad, contrario
a lo que pasa en otras organizaciones religiosas donde el líder, el obispo, sacerdote, pastor o el que sea, muchas veces es trasladado con el mismo puesto de responsabilidad a otro lugar simplemente para ocultar el asunto. No, en los testigos de Jehová, cuando hay una acusación de este tipo contra un anciano siervo ministerial, se les da de baja. Ahora, unos muy pocos, mucho tiempo después, han llegado otra vez a algún puesto de responsabilidad, pero ahí tiene que ver mucho que ver la situación, si realmente se comprobó totalmente que era inocente o si realmente fue un asunto muy leve y pasaron demasiados años, porque la información dice que tienen que ser inclusive décadas o tal vez nunca vuelva a recibir privilegios. O sea, son medidas que son mucho más fuertes que las de las otras instituciones, inclusive que las de las mismas autoridades civiles, porque un abusador en el mundo generalmente puede pagar 2, 3 años de cárcel y salir libre, salir totalmente libre y limpio del asunto, mientras que en los testigos de Jehová, por solo la sospecha, pueden pasar años o hasta décadas sin que se le dé un privilegio. Ahora, también hay otra medida que es la número 6, que es de las que estoy mencionando, que es el registro que se lleva del abusador. Entonces, como tú decías, Javi, o sea, se lleva un registro minucioso, inclusive hasta de una simple acusación o un simple rumor. La persona queda registrada y ese registro sirve para hacerle un seguimiento en el caso de que no haya habido una denuncia o en el caso de que la persona no haya sido expulsada por falta de pruebas. Igual queda registrado, queda fichado, como si fuera una persona, como si fuera prácticamente culpable, para hacerle un seguimiento, porque ahí viene una séptima medida, que es que si cambia de congregación se envía una carta a los ancianos de la otra congregación, porque siempre cualquier testigo que vaya a otra congregación se manda una carta, y en esa carta se especifica qué clase de persona es. Y en este caso, si esta persona fue acusada de un abuso, eso va a esa congregación para que se le tenga en vigilancia. Y una octava medida, pues, es la que hemos mencionado del documento Postura y de la revista La Atalaya y de algunas revistas anteriores a esta Atalaya del 2019, donde se habla de que las víctimas y sus familiares tienen todo el derecho de denunciar ante la ley. Ahora alguien dirá, bueno, porque eso me lo dijo alguien. Bueno, pero eso es en teoría. O sea, eso lo dicen los testigos de Jehová a nivel de sus medidas, pero no se ve en la vida real, en la práctica no se ve. Pues resulta que no es así, es todo lo contrario, es en la práctica donde esto se ve reflejado. Y yo voy a hacer gráfico en esto, hablemos de un abusador X, digamos, una persona, esto suele pasar, que está en la cárcel, los testigos de Jehová dan estudios en las cárceles, una persona que está ahí por abuso, decide estudiar con los testigos de Jehová. Entonces, los testigos de Jehová le dan estudio, pero se encargan de darle una guía espiritual para que la persona se arrepienta de sus hechos, haga una conversión y se llegue a bautizar. Digamos que esa persona se bautiza, pero también paga su condena en la cárcel, que puede ser 2, 3, 4, 5, 10 años, lo que sea. Pagó la cárcel, salió libre, y la persona, como ya se bautizó y estudió y se bautizó, entonces ahora decide ir a la congregación, asistir a las reuniones. Ahora, esa persona que cometió ese error en el pasado, supongamos que todavía tiene esa inclinación. ¿Qué tanta oportunidad va a tener de abusar de un niño en la congregación? Primero, va a llegar a las reuniones donde un niño nunca va a estar solo. Siempre va a estar vigilado al lado de sus padres. Si va al baño, no tiene oportunidad porque los niños van a los baños con sus padres. Y en caso tal de que el niño se le escape el padre y decide ir al baño solo, hay acomodadores y hay personas siempre alrededor de los baños y alrededor de la entrada. De hecho, en las congregaciones de los testigos de Jehová no hay, digamos, sitios lejanos y ocultos donde pueda ocurrir cosas al amparo de la oscuridad. O sea, las congregaciones de los testigos de Jehová son muy abiertas y los baños casi que quedan prácticamente al lado del auditorio, al lado de las personas. Entonces siempre hay personas. En una asamblea menos, en una asamblea hay más personas en todo lugar y en los baños. Entonces no hay posibilidad, o sea, esta persona con esta inclinación no tiene ninguna posibilidad de abusar de un niño dentro de las instituciones de los testigos de Jehová. La única forma que esta persona podría tener de abusar de un niño es que los padres cometan el error y pasen de largo las advertencias que se dan, pase de largo las normas que hay en la congregación y lo dejen ir con él a solas a otro lugar. Pero eso ya es culpa de los padres, no es culpa de la organización, porque la organización ha dado normas estrictas
sobre ese punto. Entonces, si nosotros nos vamos a este recorrido gráfico, para un abusador es muy difícil poder acceder a un niño en la congregación de los testigos de Jehová. Entonces alguien dirá, bueno, pero entonces si es tan difícil, ¿por qué esos números de esos casos? Bueno, muy sencillo, porque la mayoría de esos casos, y lo voy a demostrar en otra de las preguntas, han sido a nivel familiar, han sido casos aislados a nivel familiar, donde un padre sea testigo o inclusive muchos que no eran testigos abusaron de ese niño. Pero ya eso es muy difícil que los ancianos y la congregación y la organización lo controlen, porque los ancianos no pueden estar a toda hora en las casas de los padres vigilando si el padre se está portando bien con su hijo. O sea, eso ya se escapa. La congregación lo que hace es dar normas morales estrictas para que los padres las sigan, y si los padres permiten que un niño esté a solas con otra persona mayor, sea un amigo de la congregación, o sea una persona de afuera, o sea un familiar, ya es culpa de los padres, no es culpa de la organización. Entonces, con este paquete de medidas es definitivamente muy difícil que se presenten casos institucionales en los testigos de Jehová. Pues muchas gracias, José, por destacarnos esos 8 puntos. No sé si Samuel quiere mencionar alguno de ellos, ampliarlo. Sí, bueno, más o menos es por ir organizando alguna idea, ¿no? Al final lo que está claro es que la mejor prueba de lo que estamos, de la pregunta que ha tocado ahora mismo Restrepo, qué medidas se toman, la mejor prueba es de que a los testigos de Jehová, cuando se ha dicho, ¿qué tenéis? Mirad, tenemos esto, porque lo tenemos apuntado, lo tenemos guardado. Otras instituciones simplemente han dicho, lo que se haya denunciado y tengáis públicamente es lo que tenéis. Nosotros no tenemos más. No vamos a sacar nada, no tenemos nada apuntado. ¿Eso qué demuestra? ¿Qué medidas se demuestran que los testigos están tomando? Pues lo que se ha estado comentando. Esas personas ya quedan registradas, incluso aunque no fueran testigos de Jehová, como has dicho tú antes, esas personas ya están registradas. Y si esa persona, que aunque no fuera testigo de Jehová, está en una congregación donde ya se sabe eso porque queda registrado, y ahora se cambia a cualquier congregación del mundo, da igual que estés en Colombia y te vayas a Japón, se va a mandar el informe de que tú cometiste abusos sexuales. Y se va a informar a los padres de que aunque hayan pasado 30 o 40 años y seguramente ya no vayas a hacer nada, pero se va a informar de tu pasado. ¿Por qué? Porque tú nunca vas a poder estar, evidentemente es casi imposible que estés solo, pero nunca se te va a dar ese tipo de confianza. Oye, mira, ¿me cuidas a mi hijo un rato? No, tú ya no puedes. Incluso, bueno, como os he estado comentando, estas personas quedan ya marcadas, ¿no? Por ejemplo, una persona decía una información que tenga relaciones con 18 años con una persona de 15, tienen que pasar décadas para que esa persona pueda volver a tener privilegios dentro de la congregación, aunque hablando de consentidas. Pero este tipo de personas que entran dentro o que han cometido este delito dentro de la congregación quedan marcadas hasta tal punto de que es prácticamente imposible que vuelvan a tener ningún tipo de privilegio dentro de la congregación, porque quedan marcadas, porque es normal. Has cometido un delito muy grave y, por decirlo así, has perdido el derecho a la confianza social que se te pueda tener de por vida. Por lo tanto, la mejor prueba de cómo se tratan estos casos es que lo tengamos registrado y las personas pueden estar avisadas indispensablemente de los años que pasen. Mientras que otras instituciones simplemente ¿qué hacen? No hacen nada. Es una persona que comete un abuso en un sitio, se puede ir a otro. Por ejemplo, cuando vemos la antigua ley mosaica, vemos que había ciudades de refugio. Uno, por ejemplo, dejaba soltar a su toro sin querer, mataba a una persona, tenía que ir a una ciudad de refugio, se decía, bueno, ha sido una vez, ha sido sin querer, puedes irte tranquilo. Si volvía a pasar, esa persona iba a ser juzgada y iba a ser condenada a muerte. Pero claro, si te ibas a otra de las ciudades de refugio, podías volver a hacerlo, claro, nadie sabía nada, no, es que se pasaban información entre las 4 ciudades de refugio. ¿Eso qué hace? Pues que al final la organización tenga una información y sea prácticamente imposible que con el protocolo existente que una persona pueda moverse en un círculo y no ser detectada. Da igual que estés en España y te vayas a Australia, a China, va contigo un informe. Y eso bueno, muestra hasta qué punto los testigos de Jehová se toman estos asuntos en serio, ¿no? Sí, José. Sí, Javi, quiero acotar, añadir algo a lo que dice Samuel. O sea, el protocolo está, las normas estrictas están, pero también queda la otra parte, que es la parte de los ancianos y la parte de los padres de familia. O sea, la organización hace su parte con poner protocolos y poner normas estrictas a nivel moral, pero si un anciano
o si unos padres no se cuidan de seguir estas normas, pues desgraciadamente van a ocurrir casos. Y han pasado casos, ¿cierto? Donde los ancianos cometieron errores de procedimientos o donde los padres de familia dejaron a sus hijos solos con otra persona adulta y desgraciadamente ocurrieron estos casos de abuso. Entonces tenemos que hacer salvedad a eso, ¿no? De que sí han pasado casos por descuido, por no seguir las normas. Exacto. Pues fíjate, de los puntos que tú estabas mencionando, José, a mí ha habido dos que considero que son muy importantes. El segundo, en el que habla de que, por ejemplo, nosotros no tenemos espacios especiales para los niños, y el tema de lo de la educación que se les da para estar. El caso es de que nosotros lo hemos hecho también, y hay que decirlo, y no pasa nada, es que cuando la Royal Commission hace un informe final, hace unas recomendaciones para todos los grupos, es curioso que a los testigos de Jehová solo tiene 3 recomendaciones para poder seguir mejorando en estos aspectos, y además da la casualidad que de esas 3 recomendaciones ninguna tiene nada que ver de la forma que tenemos de prevenirlo. O sea, es como si alguien te dice, estamos juzgando cómo tú tratas estos asuntos, te hacen un protocolo, ver si es seguro, y te dicen, mira, se podría mejorar en esto, pero que no está relacionado con el tema en sí. Aquí vemos que son las recomendaciones 1627, 1628, 1629. Es curioso que cuando uno mira las de otras religiones, por ejemplo, la Iglesia Anglicana tiene 5 recomendaciones, la 16.1, 2, 3, 4 y 5. Pero ¿sabéis qué iglesia se lleva las recomendaciones 16, 6 hasta la 16.26? Estamos hablando de 21 recomendaciones y las cuales sí están relacionadas con los procedimientos preventivos. La Iglesia Católica. Y ahora resulta que los medios de comunicación, los youtubers y todo este tipo de personas se centran en nosotros, cuando en realidad solo se nos ha dado 3 recomendaciones que además no están relacionadas con la prevención, porque eso lo hacemos bien, pero omiten todo lo demás. Una de dos, o son ignorantes que no saben eso, y una persona ignorante no debería de hablar de estos temas porque pueden hacer mucho daño, o son maliciosos. O son maliciosos porque que realmente haya organizaciones que lo están haciendo mal, que están habiendo víctimas, miles de víctimas, y lo omitas y te den igual y a ti solo te importe atacarnos a nosotros, es que es una persona sin escrúpulos, eres una persona sin sentimiento. Y hay que ser así de claro con estas cosas. Por ejemplo, cualquiera de nosotros que conoce a los testigos de Jehová, que quizás alguna vez ha venido al Salón del Reino, a la Asamblea, lo que decía José, es imposible que haya abusos en nuestros lugares. Sin embargo, por ejemplo, yo me crié como católico, yo hice la comunión y ahí sí estás en una sala con niños y estás a solas con un adulto. Es verdad que hay otros niños, pero según van llegando los papás al acabar la catequesis, se van quedando menos niños. También fui monaguillo en una iglesia y mira por dónde, pues los monaguillos y el cura teníamos un sitio para cambiarnos de ropa. Íbamos con ropa de calle y luego nos poníamos la sotana, otras prendas. Pero claro, ahí estábamos a solas. Ahí sí hay un peligro real, pero nadie dice nada. En los colegios, de hecho, hay mucho abuso de profesores a alumnos. Eso es una realidad. Una cosa que es muy común es que cuando un niño se porta mal durante las clases, cuando todos se van al recreo, le dicen tú castigado en clase. O cuando todos se vayan vas a quedarte aquí castigado. Pero se quedan a solas. Eso es peligroso también. Y es que no tenemos que centrarnos solo en las entidades religiosas, que parece que es que solo los religiosos son los que tienen ese problema. No, no. Es que hay entidades deportivas, hay entidades educativas, hay de todo tipo. Recientemente en España hubo un escándalo porque un club de fútbol, concretamente el Fútbol Club Barcelona, tiene unos campos que son de niños y uno de los entrenadores de ahí había abusado de esos chicos. Es incontrolable, claro. Niños que juegan al fútbol necesitan un vestuario, una ducha. Ahí está el peligro. Pero nosotros es totalmente imposible. Y José ha mencionado algo muy importante, que es la educación sexual que hay que dar a los hijos. Pero ojo, la tienen que dar los padres, no un extraño. Algo que fue vergonzoso fue lo que hicieron los mormones. Y mira qué escándalos de este tipo, de abuso de menores, ha tenido la Iglesia Católica, la evangélica, la anglicana, pero ninguno tan escandaloso como lo de los mormones. Es algo bochornoso, que implica a los obispos, a los dirigentes, pero también a los padres.
Claro, voy a poner un artículo de un periódico australiano y vamos a ir leyendo algunas cositas poco a poco. Dice, los mormones hicieron preguntas invasivas a los niños sobre el sexo. ¿Cuál era el problema? Que en Australia, al igual que en otros países, como se dice, a los niños hasta que tienen los 12 años se les hacen como unas entrevistas, y aquí está remarcado en rojo, individuales. O sea, un obispo de la iglesia, un dirigente, se junta con el niño a sola. ¿Qué ocurre? Que ahora ellos tienen una conversación, pero ¿sabéis de qué índole? Una conversación de índole sexual. Y claro, pensad por un momento en lo siguiente. ¿Os imagináis a una persona de 40, 50 años hablando con una niña de 10 añitos? Porque es que ellos lo hacen, pero tú tienes pensamientos impuros. ¿Tú ves pornografía? Oye, ¿y tú por la noche te tocas, te masturbas? ¿Eso es una conversación de un obispo con una niña? Claro, es vergonzoso, ¿verdad? Pero es que es la realidad. Y fijaros, claro, aquí en azul lo podéis ver. ¿Sabéis cómo denominó esto la Comisión Real Australiana? Abuso de niños. Es verdad que a lo mejor no es el abuso tal y como lo entendemos, pero es una práctica generalizada. Y es que realmente esta secta llega a unos grados de abuso hacia los niños inimaginables. De hecho, en amarillo podéis ver que ellos dicen que la masturbación es algo comparable casi al asesinato. A ver, que aquí no se trata de decir qué pecado es mayor o menor, pero ¿en qué mente enferma, por ejemplo, tiene otro nombre, entra que la masturbación es lo mismo que el asesinato? Bueno, yo me imagino que a lo mejor Abel hubiera preferido que su hermano hubiera hecho algo que no debe a que lo hubiera matado, pero bueno, ellos. Pero el tema es que la comisión australiana dice que eso es un abuso. Y ahí hay muchas cosas implicadas, porque el tema es por qué lo permiten los padres. O sea, qué padre en su sano juicio, qué padre con una mentalidad sana, va a permitir que a su hija de 9, de 8 añitos, llegue un obispo de la iglesia y le haga ese tipo de preguntas a solas. Claro, luego hay abuso, luego hay encubrimiento. Eso es lo que realmente es vergonzoso. Y bueno, vamos a seguir mencionando cosas que se hablaba en este periódico. Por ejemplo, decía, Stephanie Madlin, que se crió en la iglesia, recuerda a un líder mormón que agarró una rosa blanca, le arrancó los pétalos, los pisó y luego dijo, ese eres tú después del sexo. Escupe un chicle y písalo. Eres tú después del sexo. Le dijeron, la idea es que estaba completamente contaminado por el sexo fuera del matrimonio. Es verdad que la Biblia dice claramente que las relaciones sexuales son para el matrimonio. Pero eso de verdad un obispo es el que tiene que decirlo a un niño. El periódico de Sandy Yates dice, ha hablado con más de media docena de mormones, y es mormones, claro, porque al final estas cosas tienen consecuencias, muchos se van, sobre los sentimientos de culpa y vergüenza inducidos por ser interrogados niños en la iglesia. De hecho, ha surgido un movimiento en Utah, la sede del mormonismo, para protestar con la entrevista. Claro, este abuso que se ha cometido de manera generalizada en Australia, que la Royal Commission lo define como abuso, es generalizado en el resto de países. Y al final, hasta surge movimiento dentro de ellos para rechazarlo. Y es que, claro, no puede ser casualidad que Utah, el estado de Estados Unidos con más mormones, también sea el que tiene mayor tasa de suicidio. Y es normal, es normal. Cuando con 9 años un adulto está hablando estos temas contigo, te está diciendo que tu Dios vive en otro planeta, que una diosa madre, que hay animales en el cielo, pues al final eso termina trastornando a los niños y no, es normal que haya esas tasas de suicidios tan altos. Sigamos leyendo un poquito más el periódico. Dice, vamos a leer por la mitad. Dice, Janet se crió como mormona devota en Melbourne. A partir de los 12 años recibe preguntas inquisitivas sobre si tienes pensamientos impuros. Dijo, te dicen que deberías avergonzarte de tener cualquier tipo de pensamiento sexual o inquisitivo. Claro, fijaros lo que dice ella. Para ser honesto, mentir, pues claro, normal, pero ¿cómo no vas a mentir? Pero ¿desde cuándo un adulto, 40, 50 años, te va a hacer este tipo de pregunta? Y como ella decía, pero ¿cómo le voy a decir yo a un extraño, a un individuo como este, un pervertido, porque no tiene otro nombre,
que conoce a mis padres lo que yo pienso, lo que no. Esa conversación es padre-hijo, y así lo dice la Biblia. Cuando vayas con tu hijo por el camino, enséñale en todo momento. Seguimos leyendo. Por ejemplo, dice la parte que está en azul. Más tarde, cuando era adolescente, Janet comenzó a salir con un joven mormón. Ella dice que él la golpeó y la violó, pero las autoridades, estamos hablando de la iglesia, le dijeron que no fuera a la policía. Eso es encubrimiento. Esto sí es encubrimiento. Y es posible el encubrimiento. ¿Por qué? Porque se tienen conversaciones de este tipo a solas, porque hay lugares para quedarse a solas, porque de hecho cualquiera que visite una iglesia mormona se da cuenta que tienen hasta campos de fútbol para tener a los niños por un lado y por otro. Es verdad, también es verdad que hace ya un tiempo, debido a la presión social, no nos engañemos que fue porque ellos querían hacer las cosas bien, no, a la presión social, ahora se permite que el padre pueda estar en la habitación contigua o acompañando a la hija, pero se permite, lo ideal es que no, la verdad es que no. Y claro, a fin de cuentas, aquí ¿qué se junta? Una iglesia que toma unas medidas totalmente peligrosas con unos padres que tienen muy poco sentido común. Y lamentamos si alguien se siente ofendido por eso, pero dejar a una hija con una persona hablando de esos temas no es un buen padre, y las cosas son como son y no podemos adornarlas. Y bueno, la verdad es que podríamos seguir hablando de otros muchos escándalos, cosas que se hacen mal, pero el caso se resume en lo que dice la Royal Commission. A vosotros os doy 3 sugerencias que además no tienen nada que ver con la prevención, porque lo hacéis bien. Al resto, tela lo que les da. Y bueno, pues vamos a pasar a otra pregunta. Ahora sí la vamos a hacer a José. En el caso de los testigos de Jehová, ¿el abuso es un problema institucional? Bien, Javi, ponme la primera imagen para yo irlas mostrando y definiendo. Bueno, entonces, ahí vemos un cuadro comparativo, ¿cierto? Vemos un cuadro comparativo. Espérate, yo lo busco. Digamos, de cómo analizó la comisión los casos, en el caso tanto de la Iglesia Católica como de los testigos, ¿cierto? Voy a buscarlos aquí en mi teléfono porque ahí no los alcanzo a ver mucho, soy medio cegatón, ¿cierto? Sí, pero ya lo tengo aquí, tranquilo. Bueno, entonces, de los casos que se analizaron, de los testigos de Jehová, de estos, ¿cierto? Presuntos casos de abuso, si nosotros vemos los porcentajes, en los porcentajes se muestra que la mayoría de los casos fueron a nivel familiar y solo un 9.2% fueron casos cometidos por líderes laicos. ¿Qué significa esto? O sea, por ancianos o siervos ministeriales. Pero estos casos no fueron cometidos en congregaciones, ni en sucursales, ni en asambleas, no. Cuando fueron involucrados los ancianos o siervos ministeriales, fueron involucrados generalmente en su propio hogar, o sea, ellos cometieron el abuso a nivel familiar. En muy pocos casos, cometieron estos casos por ser amigos de la otra familia y abusar de uno de sus hijos. Entonces, ¿qué nos indica esta estadística en este primer cuadro que analiza la cuestión de los testigos de Jehová? Que no es un problema que tienen en sus instituciones, son casos aislados que ocurren a nivel familiar, como ya había mencionado anteriormente, por descuido de los propios padres. Ahora, vamos a ver en la parte derecha, mirando hacia el frente, lo que es la estadística ya, por ejemplo, de la Iglesia Católica, y es una estadística muy similar a las demás iglesias. Ahí vemos de que lo que se analizó, los casos de abusos no se analizaron, en la Iglesia Católica no se analizaron casos de abuso a nivel familiar, no, se analizaron casos de abuso a nivel institucional, fueron los propios sacerdotes en los propios centros e instituciones católicas que cometieron estos abusos. Y ahí están unos porcentajes altísimos, ¿no? Desde el 1950 al 2010, el 7% de todos los sacerdotes ha estado involucrado en abusos. Mientras que, como veíamos, en el caso de los testigos de Jehová, de más de 68,000 testigos de Jehová en Australia, solo el 0,5% de incidencia
tienen que ver los líderes laicos, los ancianos o siervos ministeriales, solo el 0.5%, mientras que en el caso del sacerdocio hablan de un 7% de culpables de estos abusos. Y si vemos las instituciones que están ahí marcadas, los hermanos de San Juan de Dios, 40%, o sea, estos hermanos, estos líderes religiosos de este centro, el 40% fueron acusados de abuso sexual. Y los hermanos cristianos el 22%, la comunidad benedictina 21%, los salesianos 20%, o sea, los porcentajes son altísimos. Son abusos institucionales cometidos en la propia institución por los propios líderes, en las escuelas, en los orfanatos, en los coros. En estas instituciones de estas personas ocurrieron estos abusos, no fueron casos aislados a nivel familiar, porque eso ya es otra estadística que también la tengo, o sea, también tengo la estadística de, en el caso de estas religiones, cuáles son sus números a nivel familiar y a nivel social, pero la comisión que analizó de estas religiones como la Iglesia Católica fue el asunto a nivel institucional, o sea, qué curioso, ¿no? En el caso de los testigos de Jehová se incluyó todo entero que el asunto familiar, pero y no se enfocaron solo en el institucional. ¿Sabe por qué la comisión no se enfocó en los testigos de Jehová solo en los casos institucionales? Porque son casi nulos, casi no ocurren, como yo ya he demostrado. Mientras que en estas religiones sí ocurren los casos institucionales. Entonces ahí es donde la comisión trata de una manera muy desfavorable a los testigos, mientras que las trata de manera muy favorable a estas religiones. Ahora voy a mostrar un esquema que es mucho más claro. Ponme la siguiente imagen, por favor, Javier. Bueno, ahora, ya les mostré por las estadísticas de que el caso de los abusos en los testigos no es un problema institucional, no es en sus instituciones, sino casos aislados a nivel familiar. Ahora, ¿qué hay de las otras instituciones religiosas? ¿Los abusos fueron a nivel institucional o fueron casos familiares? Ahí está, por ejemplo, la prueba del Ejército de Salvación. O sea, ahí muestra cómo sus propios líderes en sus propios centros de adoración, en los propios lugares de culto, cometieron estos abusos. O sea, ahí ustedes pueden leer las clases de vejámenes que cometieron contra estos niños, en sus propias instituciones, en sus propias narices. Otra imagen, por favor, Javier. Ahora, resulta que el gobierno de Australia se enfoca en atacarnos a nosotros, que no tenemos un problema institucional, sino que son casos aislados a nivel familiar, pero el gobierno de Australia se le olvida que ellos mismos, las propias instituciones seglares e inclusive políticas de Australia, están totalmente manchadas de abuso institucional, como se ve ahí, por ejemplo, en el caso del Parlamento australiano, como se ve en el caso de los indígenas de Australia, que son miles y miles los casos durante años y décadas que se han cometido, y todo es culpa de las propias instituciones políticas y gubernamentales de Australia. La siguiente imagen, por favor. Aparte, en la imagen anterior también decía el ejército, ¿no? El ejército también cuenta con miles de abusos en Australia. Entonces, el parlamento, el ejército, los gobiernos con los indígenas, o sea, no tiene ninguna autoridad moral el gobierno de Australia para decir que nosotros tenemos un problema institucional cuando son casos aislados a nivel familiar, mientras que ellos sí tienen un problema institucional. Pero entonces ahora pasamos ya al asunto de la estadística. ¿Qué indica la estadística con respecto a los testigos de Jehová y las demás organizaciones? Bueno, cuando analizamos los números, en el caso de Australia, si tenemos en cuenta que se hablaron de 1.006 presuntos perpetradores en el informe, pero también hablamos de que esos, ¿cierto? De esos 1.006, mucho menos, ¿cierto? De la mitad no eran testigos de Jehová, pero fueron registrados porque tienen alguna relación, o estudiaron o asistieron o son familiares de testigos de Jehová. Entonces, estamos hablando de que en el caso de los testigos de Jehová no hay ni siquiera un 1% de incidencia. Y es más, en 60 años, tan solo unos 50 ancianos estuvieron implicados en estos casos y fueron a nivel familiar, ni siquiera fueron abusos en la institución. Entonces, yo no quiero decir que este número sea positivo, porque lo ideal sería que no hubiera absolutamente ningún abuso. Pero esta estadística demuestra la diferencia tan abismal con respecto, por ejemplo, a la Iglesia Católica, donde los sacerdotes tienen un 7% y la feligresía o la sociedad en general
tiene entre un 15 y 20% de incidencia en abuso. De hecho, en Australia al año ocurren más de 46.000 casos de abuso de menores. Y estos 46.000 casos involucran a las personas cuyo número es mayoritario allá, ¿no? Como la Iglesia Anglicana, la Iglesia Católica, el Ejército de Salvación y otras. Entonces, los testigos de Jehová tienen su registro y su porcentaje muy bajo, mientras que estas religiones tienen un registro, un porcentaje muy alto, ¿cierto? Ahora, ahí también están las cifras de la Iglesia Anglicana e incluso de la Iglesia Pentecostal, donde vuelvo y reitero, o sea, el asunto ahí tiene que ver es con sus instituciones. Ahí no se está hablando de la estadística a nivel total. La Comisión de Australia no analizó la estadística de los asuntos del abuso a nivel familiar de estas instituciones. A la única que le analizaron el asunto, muéstrame la otra imagen, por favor, Javi, la de los cuadritos. Esa de los cuadritos. Bueno, ¿por qué hice yo este esquema? Bueno, el primer esquema es de los testigos de Jehová. Bueno, la Comisión australiana incluyó el informe total de la totalidad de los testigos de Jehová en 60 años, ¿no? En 70 años. Entonces, la parte rojita representa pues a los líderes de los testigos de Jehová, a los que dirigen las congregaciones. La parte azul representa a los que son testigos de Jehová y la parte amarilla representa la comunidad en total, incluyendo a personas estudiantes o personas relacionadas, familiares de testigos de Jehová. O sea, incluye todo ese tipo de personas en el informe, ¿no? De los 1.006 supuestos perpetradores. Mientras que las demás religiones solo se les analizó lo rojo y lo azul, o sea, lo de sus líderes religiosos y lo de los que asisten a sus instituciones como maestros o dirigen sus instituciones. Pero la feligresía, las familias, el resto de miles y millones de personas que componen su iglesia no fueron analizadas, no se dio una cifra. Entonces, ahí es donde está la cuestión, o sea, eso es lo que las personas no ven. Si a estas religiones se les hubiera analizado el abuso completamente, tanto a nivel institucional como a nivel familiar, o sea, los casos serían incontables, o sea, daría una proporción grandísima. Entonces, es ahí donde está la cuestión que yo quería analizar con esto de la estadística. Ahora, a nivel mundial, los testigos de Jehová, según también los registros que han dado algunos, los testigos de Jehová tienen un registro de incidencia en el abuso del 0.3%. 0.3%, mientras que tanto la Comisión Europea como la OMS y la UNICEF dicen que a nivel seglar, tanto en las demás instituciones seglares como en las instituciones religiosas, el abuso llega hasta un 15 o 20%. Entonces hay una diferencia abismal. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos un problema institucional, sino un problema de casos aislados a nivel familiar. Casos donde no se siguen las normas que se dan en la congregación. Entonces, ese era el punto que yo quería especificar de las estadísticas. ¿Tú quieres comentar algo, Samuel, de este punto? ¿O? Micrófono. Sí, perdona, no, es que estaba un poco pendiente, estaba viendo el chat y bueno, la verdad es que voy a pasar, pero bueno, comentarle a una persona que acaba de comentar que dice que hay que mirar a una persona que es que trabajó en Betel, no hablar por hablar. Es que la diferencia es que nosotros no somos chismosos, como por ejemplo tú que acabas de escribir, que eres una chismosa, o las personas que citan. Nosotros venimos con pruebas, venimos y decimos, mirad, esto es lo que hay, esto es lo que ha pasado y así. No contamos lo que nos apetece y que los demás escuchen sin ningún tipo de información, pero bueno, podemos seguir si queréis. Correcto. Sí, no, de hecho a este tipo de personas los estoy bloqueando porque, guste o no, las cosas son como son y hay una cosa, los delincuentes, su sitio es la cárcel, no las redes sociales. Una persona que juega con los sentimientos, con las víctimas de un acto tan deplorable como este y que está omitiendo todo lo que se está tratando y solo se centra en a ver si puede seguir atacándonos, son personas fanatizadas, sin sentimiento. Hasta cierto punto habría que ver si no son ellos también maltratadores, abusadores. Este tipo de comentarios directamente se va a borrar, ya lo digo antemano, y no va a haber ningún tipo de reacción. Los hermanos no hablamos con delincuentes, hablamos con personas sinceras. Dejando ese punto ya aclarado, simplemente José ha dicho una cosa muy importante sobre el tema de que como organización no tenemos ningún problema. Y es que para que todos lo entiendan, pensemos en lo siguiente. Si ahora mismo mi vecino, el dueño de la tienda de abajo, cometen
un acto de esto, un abuso de un menor, se denuncia, viene la policía, se le lleva a comisaría y ya está. Pero la policía no abre una investigación para ver si es judío, si es mormón, si es católico. De hecho, si en una población, en un país es de mayoría católica, la mayoría que están en la cárcel también tendrán que ser católicos. De hecho, en las cárceles españolas hay capillas católicas, hay mezquitas, pero no hay salones del reino. No hay salones del reino. De hecho, a veces se tiene que pedir permiso, porque evidentemente predicamos allí, a los presos también, para poder celebrar reuniones. Pero los que tienen mezquita y los que tienen capilla en las cárceles son las otras confesiones. Eso sí que tienen un problema gravísimo. Y es como ha dicho José, hay miles y miles, millones de personas que han cometido este delito que pertenecen a alguna de estas organizaciones y no hay registros. Claro, es que estamos hablando de que a ellos solo se les juzga casi la clase clerical o si está muy relacionada con ellos. A diferencia de nosotros, que somos un pueblo unido, cosa que no tiene ningún otro grupo, nos conocemos todos, estamos entrelazados y lo que le afecta a uno, le afecta a todos. Y si uno está mal, le ayudamos. Y si uno está bien, nos alegramos. Y si uno se desvía a estas prácticas, rápidamente se detecta. Y ese punto es clave. Sí, hermano José. Sí, de hecho quiero también especificar algo, ¿no? Lo que tú dices, o sea, generalmente si entre los 8,5 millones de los testigos de Jehová, así no sea un anciano, ni sea un siervo ministerial, ni sea precursor, o sea así sea un testigo por allá, o inclusive un estudiante, o un testigo de edad que ni siquiera predica, ni siquiera asiste casi a las reuniones, así sea uno de ellos, comete un caso de abuso a nivel familiar o con un amigo o a otra familia que no tiene nada que ver con la congregación, inmediatamente las redes y las autoridades y los periódicos van a decir que es un abuso de los testigos de Jehová. O sea, lo tratan como si fuera un abuso institucional cuando no lo es. Pero si mi vecino católico, mi vecino evangélico, mi vecino adventista, mi vecino judío comete un caso de abuso, eso no queda registrado como abusos de esas iglesias. Como se ve ahí en el recuadro que todavía lo has mantenido, o sea, a estas iglesias solo se les analiza el abuso a nivel institucional, o sea, en sus propios centros y de sus líderes, pero no se les suman las cifras incontables de sus feligreses, de lo que han hecho los laicos en estas iglesias, porque serían miles o tal vez millones de abusos los que estos arrojarían estas cifras. Entonces, por eso es que alguien me decía, no, pero es que cómo vas a comparar a los testigos de Jehová si son un grupo pequeño, mientras que la Iglesia Católica en Australia son 5 millones. Pero es que resulta que en la comisión no se dio la cifra del abuso en los 5 millones de católicos australianos, no. Se dio la cifra de abuso en sus centros religiosos, o sea, en sus instituciones. Entonces, ahí fueron involucrados unos 1.300 sacerdotes y el resto, porque fueron 1.880, el resto eran entre maestros, líderes laicos y monjas. Entonces, mire, solo se analizó eso, nunca se le sumaron las cifras de la feligresía. Entonces, ¿cuántos sacerdotes hay en Australia? Hay 3.200. Esa es la cifra según el anuario pontificio. Son 3.200 los sacerdotes de Australia. Y de 3.000 sacerdotes a ver 1.300 implicados, o sea, estamos hablando casi de un 30% de incidencia en sus líderes. Entonces, eso es lo que las personas no ven desafortunadamente. O sea, claro, hay que especificar que en este video nosotros no estamos diciendo de que no se hayan cometido errores. Se han cometido errores en el pasado porque las leyes no eran claras y porque no solo en los testigos de Jehová, sino en todas las instituciones no había, ¿cierto? No había como una claridad acerca de denunciar, acerca de llevar estos casos. Entonces, la mayoría de las instituciones los llevaban, llevaban los procesos a nivel personal en sus propias instituciones. Entonces, ha sido en las últimas décadas donde se han empezado a implementar más leyes y más la obligación o la necesidad de denunciar. Pero inclusive hasta hoy en día ni siquiera se ponen de acuerdo los gobiernos en obligar, ¿cierto? En hacer que la denuncia sea obligatoria para la institución. Entonces hay que tener en cuenta todos estos contextos que no tienen en cuenta quienes nos atacan. Sí, que hay que entender una cosa también, que aunque los procedimientos sean los correctos, no se puede esperar perfección. Fijaros, el propio Jesucristo, el Hijo de Dios, que era perfecto, escoge 12 apóstoles y uno de ellos le traiciona. Eso es casi un 10% que salen rebeldes.
Jehová elige un pueblo, el pueblo de Israel, y sale desobediente en un tanto por ciento muy alto. Entonces, no podemos esperar que no haya ovejas negras dentro del pueblo de Jehová porque lo ha habido en la antigüedad. Pero desde luego la culpa no es de la institución. Y ojo, este tema es muy difícil de controlar porque es otro asunto. Y es que existen ciertos pecados que son condenables, pero son entendibles. ¿En qué sentido? A ver, por ejemplo, el adulterio está fatal, pero es normal que un hombre sienta atracción hacia una mujer. Es algo normal que uno tiene que controlar. El robo está mal, pero es normal que uno sienta cierta atracción al materialismo. Tiene que luchar. Pero no es normal, tenemos que entender eso, no es normal sentir atracción siendo un adulto hacia un niño. Eso es un trastorno. O sea, esa persona no está bien de la cabeza. Es un enfermo, lo que queramos, pero no está bien. Entonces, cuando una persona no está bien, y tenemos que decirlo, cuando es un trastornado, que tenemos que diferenciar pecador de trastornado. Pecadores somos todos. Pero ojo, eso es un trastorno, porque no es imposible, no existe, no es natural tener atracción hacia un niño de 3 años como ha habido abusos, o hacia 4 a veces. Entonces, una persona enferma mentalmente es incontrolable. Puede estar en el salón del reino, puede estar en un centro deportivo, como ha ocurrido, en un colegio, en una iglesia. Entonces, esos casos son totalmente incontrolables, porque no son personas sanas. El tema es si la institución, como muy bien está explicando, toma las medidas oportunas. Y tenemos que decir ahí que, de luego, la organización es ejemplar. Y la Royal Commission lo dijo indirectamente. Mira, os vamos a dar sugerencia 3 por decir algo y además no tiene que ver con el tema. O sea, no se pueden hacer mejor las cosas. A ver, sí, se puede intentar, pero es complicado ya. Bueno, vamos a seguir avanzando sobre este tema. Yo quiero preguntarte, Samuel, ¿por qué tú crees que ha habido un linchamiento, porque la palabra es esta, linchamiento mediático contra los testigos de Jehová? Y, por ejemplo, no se hablan de otros grupos que realmente tienen un historial criminal y los datos son aterradores, como nos ha proporcionado José. Bueno, tenemos que entender que si algo unía a fariseos, saduceos y escribas o a otros grupos judíos fue el odio que tenían a Jesucristo, ¿no? Entre ellos se odiaban, pero al final tenían algo que les unía, algo que podíamos decir que amaban entre todos, que era ese odio hacia Jesucristo, ¿no? Y hoy en día, pues pasa algo parecido, ¿no? Por ejemplo, no es extraño ver que hagan un directo un católico, un evangélico y un apóstata, ¿no? Aunque coja el católico y piense que el evangélico simplemente es un apóstata. Y aunque luego realmente el evangélico diga, este católico es un adorador de imágenes y encima es miembro de la Gran Ramera. Pero al final, ¿qué les une? ¿Qué tienen en común? Ese odio hacia los testigos de Jehová. Y bueno, pues no es algo que debería de tampoco extrañarnos, ¿no? Como dice Mateo 10:22, seréis odiados a causa de mi nombre, dijo el propio Jesucristo. Y al final, pues todos se unen para atacarnos, y aunque sea con mentiras, como está siendo el caso que estamos tratando. De hecho, si yo dijera, ¿qué miembro del cuerpo gobernante estuvo en la comisión australiana? Todo el mundo sabe que es Geoffrey Jackson, ¿no? Incluso habrán visto partes del vídeo donde estuvo hablando. Pero si yo os cojo ahora y os pregunto, ¿conocéis a George Pell? No sé si puedes poner, le has puesto la foto. La cuestión es que pocas personas sabrán quién es él, ¿no? Ahora, claro, con la foto se ve que es un cardenal que llegó a comparecer en el 2016 como testigo por videoconferencia a la comisión especial ante la que dijo él desconocer los casos de pedestal cuando era sacerdote y arzobispo en Australia. Este es el tercero en jerarquía, o era el tercero en jerarquía en la Iglesia Católica, ¿no? Bueno, pues resulta que se demostró, además hay un vídeo y fotos, también podéis encontrarla, donde estaba con la Biblia en la mano y se demostró que mintió. Dijo que lo desconocía, pero era mentira. Y al año siguiente, antes de que la comisión entregara su informe final, parece que la policía del estado de Victoria acusó de pederastia al tercero en jerarquía de la Iglesia Católica, quien llegó a ser sentenciado a 6 años de prisión por los abusos contra 2 niños del coro de Melbourne, ¿no? Incluso esta persona también fue acusada en 1961 por otro hombre que dijo, cuando era un niño, que este hombre había abusado de él, ¿no? Y bueno, pues resulta que este hombre
con el tiempo, bueno, se apela, le dan la absolución o, bueno, al final sale libre, pero estuvo en la cárcel, tercero del Vaticano. ¿Se ha estado hablando de esto en las redes? Yo soy de católicos que nos han dicho, oye, mira lo que pasa en Australia, ¿tú sabías que el tercero en jerarquía de tu religión mintió en el juicio, fue condenado a prisión y estuvo en la cárcel? Bueno, de hecho, no sé si puedes poner la segunda foto que nos muestra claramente algo que llama la atención, ¿no? Cómo condenaron a 12 medios de comunicación por contar lo del número 3 del Vaticano, qué presión haría el Vaticano. Mientras que a nosotros, a los testigos de Jehová, pues resulta que nos han linchado mediáticamente, han estado ocultando que el número 3, que murió hace unos días, del Vaticano estuvo en la cárcel y además mintió en la comisión. Y la comisión llamó a la justicia y dijo, mirad, este señor es un violador, un pederasta, y acabó en la cárcel. Bueno, ¿conocéis a Brigham Houston? ¿Lo conocéis? ¿Lo habéis oído alguna vez? Bueno, pues este también estuvo en la comisión real, como podéis estar viendo, ¿no? Este es el fundador de la iglesia cristiana Hillsong de las Asambleas de Dios, que son un grupo de sectas evangélicas, pentecostales, trinitarias, al fin y al cabo. Y bueno, este hombre dimitió de su cargo de pastor principal el año pasado, cuando ya por segunda vez se había metido en un hotel donde estaba una mujer, drogado, alcoholizado, abusó de ella y bueno, ya le dijeron que tenía que evidentemente dimitir y demás, ¿no? Bueno, pues este también estuvo en la Royal Commission, pero posiblemente nadie ha escuchado que este miembro trinitario de las Asambleas de Dios protestantes estuvo también allí. Bueno, también podemos hablar, o ha hablado ya José un poquito del Ejército de Salvación. No sé si puedes poner la fotografía. Bueno, aquí vemos, no sé si te la pasé, bueno, como lo ha puesto de... Le busco la de José que puso anterior. Con la de José, bueno, da un poquito igual, no te preocupes. Bueno, aquí vemos como oficiales de alto rango, ¿no? De lo que cuentan los medios de esta secta metodista, pues sodomizaron a los niños, los metieron en tipos de jaulas, les echaban agua y abusaron sexualmente de ellos. Bueno, dicen que los pegaban puñetazos, que los tiraban al suelo. Bueno, algo salvaje, ¿no? Y bueno, cuando empiezas a analizar estos casos, dices, bueno, ¿cómo cosas tan salvajes no se ha dicho? ¿Por qué? Porque sabemos que un obispo mormón estuvo en la cárcel. Estuvo en la cárcel. Pero ¿por qué no salen estas noticias? Solo salen, oh, 1006 casos de... Pero no cuentan realmente la verdad. Y en el caso de los mormones es vergonzoso, ¿no? ¿Cómo les tuvieron que decir? Pero bueno, ¿qué es eso de que vosotros tengáis conversaciones con niños sobre el tema de relaciones sexuales? Eso es un abuso. Y bueno, yo en parte entiendo a estos obispos, como este que acabó en la cárcel después de la Royal Commission, porque al final su fundador, el fundador de la secta mormona, bueno, al final hablaba con niñas. Por ejemplo, hubo un caso donde le dijo, tú me ha dicho Dios que serás mi primera mujer. Y bueno, hasta al final se termina casando, hay algún vídeo en mi canal, se termina casando con un hombre y le dice, oye, que tú eras mía dentro de mi harén. Y ahora resulta que dice la mujer, bueno, que dame alguna prueba. Y dice, bueno, y al día siguiente dijo, me lo ha dicho un ángel, ¿no? Bueno, al final, ¿qué ha pasado? Hace poco una noticia de un mormón que está siendo perseguido por Estados Unidos porque se ha llevado a más de 20 niñas y están buscándolas porque dicen que son sus mujeres. Claro, lo hacía el pederasta de su fundador, pues ellos entienden que también tienen ese derecho. Por lo tanto, si eres una persona de esta religión, no dejes a tus hijos con estas personas. ¿Por qué? Porque entienden que si su fundador podía hacer esas cosas, ellos también, como esta última persona perseguida en los Estados Unidos, que dice que es profeta y que Dios también se lo ha dicho. Así que hemos visto un linchamiento mediático a los testigos de Jehová y una ocultación total hacia los demás. ¿Por qué? Porque saduceos, escribas y fariseos, o sea, el mundo de Satanás, la descendencia de Satanás, apóstatas y miembros de otras religiones sin escrúpulos, no personas sinceras, que se han unido para atacar al pueblo de Dios. Pero no han contado la otra parte. Así que bueno, yo hasta aquí. No sé si queréis comentar algo. Bueno, el caso es que cuando tú has mencionado lo del obispo mormón, en la Comisión Real Australiana también se habló de ellos
Y es verdad que los medios de comunicación han hecho un linchamiento hacia nosotros. Ahora sí, también hay que decir que ha habido algunos periódicos que han sido neutrales y sí han mencionado la noticia. Y es que hay que entender un asunto, y a veces las personas lo omiten, y es que los periódicos de todo el mundo son tendenciosos. Por ejemplo, aquí en España hay dos partidos políticos, uno es de derecha y otro de izquierda. Pues no es ningún secreto que hay ciertos periódicos que apoyan a esos partidos. Y cuando hay un cacho de corrupción del partido contrario, viene en primera plana, 10 páginas, fotos, y cuando es de su partido al que apoyan, viene en unas letritas pequeñas. Muchos de esos partidos están financiados por el clero local. No es ningún secreto, por ejemplo, yo hablo de España, que es lo que más conozco, que hay cadenas de televisión, periódicos, que están totalmente ligados con el clero. ¿Qué ocurre? Que cuando los abusos los cometen ellos, de manera ya escandalosa, ya ni lo mencionan porque están tan acostumbrados, pero ojo, cualquier cosa que ocurra de alguien que diga que es testigo, aunque no lo sea, viene en primera plana. Y eso ocurre por todo el mundo. Y es normal, porque a fin de cuentas el poder del mundo que Satanás le entrega a esta iglesia, pues al final son los medios de comunicación, los medios educativos, y no se puede luchar contra eso. Y de hecho Jesús dijo claramente que todos seríamos perseguidos y se diría mentira de nosotros. Y el asunto es que según vaya acercándose el tiempo del fin, esto va a ir a más, no nos tiene que extrañar. A Jesús le llamaron de todo, a Jesús le decían que estaba endemoniado, a Jesús le decían que era borracho y glotón, a Jesús los soldados le llamaban que su madre era una adúltera, o sea, dijeron toda clase de mentira de él, y como decía Jesús, pero si lo dicen de mí no lo van a decir de vosotros. Entonces, esto que ocurre en los periódicos, esto que ocurre en los youtubers, va a seguir ocurriendo una y otra vez. El linchamiento mediático va a seguir existiendo, no nos tiene que extrañar. Ahora bien, cada testigo de Jehová tiene que asegurarse de las cosas. Lo que no puede ser es que cada vez que sale una persona diciendo cualquier tontería en las redes sociales, algunos ya llegando a un grado casi enfermizo, uno que, ahora mira, que hay una mariposa morada, una rayada, empecemos a cuestionar a nuestra organización. Eso no. Precisamente la noticia que vemos aquí, obispo mormón encarcelado, ¿vale? Por la Royal Commission intervino. El tercero del Vaticano, el no sé qué, no sé cuánto. Bueno, ahora resulta que vosotros no paráis de hacer vídeo en YouTube. Jeffrey Jackson, el escándalo de la sociedad Watchtower. Bueno, ¿y por qué está en libertad? Ahora yo quiero que me pregunten, porque claro, todos estos hermanos que por curiosidad, por debilidad, por error, han mirado ese tipo de apostasía, han tenido dudas, nos han preguntado. Ojo, ahora también tienen ellos que hacer preguntas a este tipo de gente. ¿Por qué nos habéis mentido? Dices, tú tienes pruebas de que Jeffrey Jackson, que la sociedad ha escondido, ha ocultado. Bueno, ¿por qué no hay un informe de eso? Y la pregunta más importante, ¿por qué vuestros líderes son encarcelados y los nuestros están en libertad? Eso es para pensar un poquito. Y evidentemente hoy, pues tanto Samuel como José hemos sacado tiempo para tratar este tema y contestarlo. Habrá veces que no podamos contestarlo porque no hay tiempo. Es como decía en la antigüedad, si cada vez que vas andando un perro te pone a ladrar y le das una patada, nunca vas a acabar de recorrer el camino. Pero el tema es que cuando una persona nos miente una vez, tan descaradamente como con este tema, 2, 3, 4, 5, ¿vamos a seguir creyéndoles? No puede ser. Hemos visto obispos mormones. No hemos hablado de otros grupos religiosos porque básicamente en el país donde vivimos no hay personas de, digamos, de esta gerencia y no vendría a hablar, no viene a cuenta hablar del hinduismo o de otras ramas. Y bueno, pues vamos a ir llegando al final. Vamos a hacer una última pregunta antes de hacer algunas conclusiones y es para José. Yo quería preguntarte, aunque lo hemos hecho bastante bien, es evidente, es difícil hacerlo mejor, pero pese a todo, ¿ha habido mejoras en los procedimientos, como dice la ley o como esta comisión quería que hiciéramos un poco más, si se puede? Bien, Javier, aquí es importantísimo entender el contexto del abuso a lo largo de varias décadas. Cuando hablamos de décadas atrás, como 60, 70 e incluso la década de los 80, estamos hablando de años donde las leyes no eran claras, en este caso de la denuncia.
donde las instituciones en general manejaban los casos en sus propias instituciones. Entonces, ha sido solo en las últimas décadas, básicamente a partir de los 90, que han mejorado mucho las leyes, ¿cierto? Y las autoridades se han puesto más pilas, por decirlo así, se han puesto más en órbita para mejorar los asuntos de denuncia, los asuntos legales, y por eso es que inclusive Geoffrey Jackson le decía a la Comisión Real Australiana de que él estaba encantado de colaborar con la comisión y de responder las preguntas, y que estaría encantado también de que se le digan en qué cosas podía mejorar. O sea, él no dijo en ningún momento, no, nosotros somos así, no vamos a cambiar, no, él dijo que podíamos mejorar en muchas cosas. Y a pesar de que hay tantas medidas desde hace muchas décadas que los testigos de Jehová toman con respecto al abuso, a pesar de eso se tenía que mejorar en algunos aspectos. La comisión, de hecho, como tú dices ahí, lo mostraste, dio 3 recomendaciones a los testigos de Jehová. O sea, mucho menos recomendaciones que las demás instituciones. Como por ejemplo la Iglesia Católica, que recibió 21 recomendaciones porque esa sí está mal en todo. También los testigos de Jehová tienen unos buenos procedimientos de advertencia, de publicaciones, de educación sexual, de ayudar a los niños, de cuidarlos, de no estar solos lejos de sus padres, de no tener instituciones donde los aíslan, pero el meollo del asunto siempre ha sido el asunto de denunciar a la policía. Entonces, en ese caso, ¿qué ha mejorado, cierto, la organización? Bueno, definitivamente yo mostré el documento postura donde se hablaba de mencionarle a los padres de los niños que están en todo su derecho y libertad de denunciar ante las autoridades y la policía. También se le da instrucción a los ancianos de que si los niños corren peligros también pueden denunciar, y que también si hay leyes que los obligan a denunciar pueden hacerlo también. Alguien dirá, bueno, y donde no hay leyes que los obliguen a denunciar, ¿por qué no denuncian? Bueno, ahí sí ya eso corre a título personal del anciano. ¿Por qué? Porque si la organización se pone a recomendar que se denuncie donde no hay obligación y los ancianos después son demandados por difamación o la misma organización, entonces se estaría metiendo la organización y los ancianos en problemas legales que no le corresponden. Por eso es necesario que la ley sea clara. Y entonces los testigos de Jehová han ido mejorando sus normas y sus medidas a medida de que la ley también va aclarando estos asuntos. De esas 3 recomendaciones, Geoffrey Jackson habló, por ejemplo, que en el caso de que se necesitan 2 testigos en el comité judicial en el caso del abuso, Geoffrey Jackson habló de que un testigo pues es la víctima, pero el segundo testigo no necesariamente tiene que ser una persona que vio o escuchó, sino que puede ser una prueba circunstancial, o inclusive podría ser un informe policial. El caso de que entonces ese asunto también se ha mejorado, tanto en el documento postura como en la atalaya de mayo del 2019 se aclaró mucho también a los padres de que deberían denunciar estos casos y estos asuntos. Ahora, como sabemos y conocemos a los que odian a los testigos de Jehová, ellos no se conformaron con eso. O sea, no se conformaron con que en las publicaciones para todo testigo saliera la recomendación de denunciar estos asuntos, saliera la recomendación para los ancianos de hacerlo donde era obligatorio, de cumplir con la ley. O sea, los opositores no se conformaron con esto. Los opositores quieren es que la misma organización, o sea, que la misma sucursal o la misma central mundial o inclusive el mismo cuerpo gobernante sea el que vaya y ponga la denuncia. Pero resulta que esto no es posible ni a nivel legal ni a nivel bíblico. Tiene esos 2 impedimentos. Porque nos podríamos imaginar nosotros al apóstol Pablo denunciando a todos los que se iban haciendo cristianos porque tenían un pasado oscuro. O sea, ¿cómo va la organización a denunciar a todos los que entran a la congregación y estudian y se convierten y cambian y se bautizan? O sea, ¿cómo los va a denunciar? Ahora, si es un testigo de Jehová, la organización está cumpliendo con la ley, es decir, de que se les debe mencionar a las víctimas y los padres que están en su derecho de denunciar. Ahí la organización está cumpliendo la ley, no está efectuando ningún encubrimiento. De hecho, en los testigos de Jehová pasa algo muy diferente a las demás organizaciones. Los testigos de Jehová no pagan abogados para proteger a uno de sus, digamos, de sus líderes, como en el caso de los ancianos, o a un superintendente. La organización no paga abogados para proteger a un anciano o un superintendente que haya sido acusado de abuso. Mientras que en las otras iglesias sí pasa eso. En las otras iglesias sí pagan abogados para proteger al pastor, para proteger al obispo, para proteger al sacerdote, al líder. Claro, ya la presión mediática ha hecho de que eso empieza a cambiar, entonces ya están empezando
a dejar un poquito más solos a estos líderes, pero ha pasado durante muchos años que han pagado abogados para proteger a sus líderes. La organización de los testigos de Jehová no protege a un abusador. De hecho, hay muchas medidas restrictivas y disciplinarias en la congregación para este tipo de personas. Entonces, hay muchas cosas por mejorar, sí, pero la Comisión Australiana no dijo que los testigos de Jehová estaban encubriendo, ni dijo que los testigos de Jehová no estuvieran haciendo nada. La Comisión Australiana simplemente dio 3 recomendaciones que se están manejando, como por ejemplo en el caso de que una mujer esté implicada en la investigación y el conocimiento del abuso. Desde la revista de mayo del 2019 ya habla de mujeres que pueden estar involucradas en la ayuda que se le pueda dar al abusado o inclusive acompañarlo cuando se está haciendo la investigación en la congregación sobre el asunto. Pero también la cuestión policial va por su lado a la misma vez. Entonces, son cosas que se han ido mejorando y el mismo Jeffrey Jackson nos dijo que a medida que las leyes colaboren también en eso, se van a ir mejorando muchas cosas. Esa ya es, termino con eso. Exacto, lo hemos hecho bien, seguimos haciéndolo bien, estamos mejorando y desde luego nuestra actitud es todo lo que se pueda mejorar, pues adelante. Vivimos en un mundo imperfecto, la injusticia va a seguir existiendo y por lo tanto pedir perfección en cualquier organización sería algo absurdo y el que no entienda eso pues tiene un serio problema de comprensión de la época en la que vivimos. Pero como hemos visto hoy, es difícil que una organización haga más para combatir esta lacra, sea más transparente y desde luego muestre amor y respeto a los menores. Y bueno, ya para concluir, sería bueno, porque hemos mencionado muchas ideas, si cada uno de vosotros hicierais como una conclusión y una invitación a las personas, claro, porque el tema está en que no se puede calumniar a alguien, vituperar, atacar, ofender, y ahora no pasa nada cuando se demuestra que esa persona es inocente. Eso sí ocurre en un juicio, ese tipo de calumnia tiene unas consecuencias. Y bueno, ¿y qué reflexión haríais de todo esto para terminar, Samuel? Bueno, la verdad es que esta mañana yo estaba en contacto con un hermano muy apreciado por mí, una persona que para mí es como un consejero espiritual, una persona que ha tenido grandes privilegios dentro de la organización. Y bueno, yo le estaba comentando un poco de lo que íbamos a hacer esta tarde y que me preocupaba ese impacto negativo que tiene siempre estos ataques de estos delincuentes que mienten y atacan a nuestros queridos hermanos. Y él me decía, mira Samuel, abre la Biblia en el Salmo capítulo 1 y lee unas palabras, ¿no? Y bueno, me he estado leyendo y dice el Salmo 1, feliz es el hombre que no ha andado en el consejo de los inicuos y en el camino de los pecadores no se ha parado, y en el asiento de los burladores no se ha sentado. Antes bien, su deleite está en la ley de Jehová, y día y noche lee en su ley en voz baja, y ciertamente llegará a ser como un árbol plantado al lado de corrientes de agua. Bueno, mi consejo, leyendo estas palabras a mis queridos hermanos por todo el mundo, es que no pueden estar escuchando a personas que les da igual la información que te den, no te quieren, no te respetan, les da igual, oyen algo y lo repiten, pero no se molestan. Mira, yo me puedo equivocar, porque puedo informarme mal y equivocarme en algo, pero lo investigo. Con este tema llevamos semanas hablándolo entre los tres, ¿vale? Porque hemos buscado información, hemos querido saber, hemos descargado, nos hemos metido en la Royal Commission, lo hemos estado pasando del inglés al español para transmitiros la verdad. ¿Pero qué hacen estas personas? Simplemente cogen, se juntan y os sueltan toda la basura posible. Llega un momento que no tenemos tiempo material de contestar todas sus mentiras, que si las mariposas doradas, que si el otro lleva un reloj, que si el otro... No tenemos tiempo, podemos tratar algunos temas. Por lo tanto, alejaros de estas personas burladoras, estos inicuos, que lo único que hacen es que intentar transmitirte una mentira, un juicio contra los testigos de Jehová que jamás existió. Fue una comisión que hacen a todas las organizaciones y que ahora, por ejemplo, en el 2022 se la van a hacer a los bancos, allí en Australia. Y que, por ejemplo, ahora en el 2023 se va a empezar a hacer a las residencias de mayores. ¿Eh?
Claro, ese es el contexto. Y ahora cuando investigan y dicen, bueno, ¿qué tenéis? Ahora resulta que los testigos de Jehová decimos, mirad, nosotros tenemos esto, pero no lo tenemos por casualidad, sino porque nos tomamos muy en serio nuestro sistema para que dentro de lo posible, si entra un delincuente o una persona que con esas inclinaciones de enfermas, pues, porque al final no estamos exentos de estas cosas, pues se ha detectado y evidentemente, pues ahora hay un protocolo. ¿Cuál es el protocolo? Pues enseguida, cuando se comenta un caso de estos, se va un anciano, el anciano llama a la sucursal, se habla con un abogado. Ahora el abogado dice, mira, en tu país hace esto y esto. Y dentro de eso ya tienes los tutores legales tienen que tomar decisiones. Si es obligatorio, tienes que ir a la justicia. Si hay cualquier tipo de problema, la justicia se hará a cargo, ¿no? Y si no, pues bueno, ahora hay unos mecanismos, ¿no? Al final, que se demuestra que los testigos de Jehová están muy por encima en protocolo que otras organizaciones. Que como organización no escondemos nada a las autoridades y somos capaces de ser transparentes con ellas. Otros que dicen, ahí tienes las denuncias, 4.500 y pico denuncias simplemente de 1.300 sacerdotes o 1.800 en total, con los que habían contado, como había dicho Restrepo, de la Iglesia Católica. Que con eso no quiero decir que si hemos tenido algún delincuente, pues evidentemente esas personas enfermas tienen que irse fuera de la congregación. Nosotros tenemos un sistema de expulsión, otros simplemente les dicen, tú ya no puedes, como la iglesia mormona, tú ya no puedes barrer la iglesia. Bueno, nosotros los expulsamos y les decimos que a los padres que si se cambia de congregación, porque evidentemente pueden ser readmitidos, por cierto, esta persona no la dejes sola a tu hijo porque hace 20, 30, 40, 50 años cometió un abuso sexual. Creo que la diferencia es importante. Bueno, si queréis comentar alguna cosa vosotros. José, ¿tú mismo? Sí, entonces como conclusión, opositores y digamos noticieros y periódicos, 1.006 testigos de Jehová perpetraron abusos, falso, porque de ese registro la mitad ni siquiera eran testigos. Entonces es claro de que no todos son testigos, o sea, en realidad los registros abarcan personas que ni siquiera eran testigos y que cometieron estos actos muchos años antes de ingresar a la congregación. Segundo, no se denunció ningún caso a la policía, los testigos de Jehová no denunciaron ningún caso a la policía. Bueno, la sucursal obviamente no lo hace, la Central Mundial no lo hace, pero sí manda a que los ancianos cumplan la ley. Entonces, el caso 54 muestra claramente de que hubieron 492 casos que fueron denunciados a la policía o que inclusive fueron desestimados por falta de pruebas. De hecho, hubieron 199 personas que fueron juzgadas por la policía, o sea, fueron encarceladas. Entonces no pueden decir de que ningún caso fue llevado a la policía. Lo hicieron las víctimas, sus familiares o inclusive algún anciano lo hizo, pero la organización como tal no lo hace, es obvio que no lo hace. La organización solo da la norma o la recomendación a los ancianos y a las víctimas de qué hacer. Entonces también es falso eso de que no se denunció ningún caso. Tercer punto, el abuso en el caso de los testigos no es institucional, no ocurre en sus instalaciones, son casos aislados a nivel familiar por personas que han decidido ignorar las normas que se enseñan en la congregación o las medidas que se nos dan. Cuarto, de esos 1.006 perpetradores supuestos de que se hablan, que algunos lo fueron realmente, otros no hay pruebas y nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. De esos 1.006 casos, casi la mitad fueron expulsados. Eso demuestra que los testigos no encubren a los abusadores, por el contrario, toman medidas contra ellos. Ahora, una reflexión final es de que obviamente, digamos, somos seres humanos imperfectos y los ancianos se han equivocado, algunos se han equivocado en procedimientos, algunos se han equivocado y no han hecho las cosas debidamente. También algunos padres de familia se han equivocado y no han hecho las cosas debidamente y por eso han habido casos donde se cometieron muchos errores. Pero por eso la organización está mejorando cada día estos procedimientos para que estos errores se den menos. Pero somos imperfectos y mientras lo seamos van a haber errores. Pero ¿qué dice la estadística? Quinto punto y final. La estadística dice que los casos de los testigos de Jehová son porcentualmente muy bajos con relación a las demás instituciones que son porcentualmente altísimos
Hay una diferencia abismal de nosotros a ellos. Y, bueno, alguien a veces dice, pero es que eso no importa. Si es un solo caso, no importa. Con un solo caso que haya ya están mal. No, no es así. No es así. Es, por ejemplo, ¿cómo vamos a decir que Islandia, que en los últimos 10 años tiene un porcentaje de 1.6 homicidios por cada 100.000 habitantes, ¿cómo vamos a decir que tiene el mismo problema de violencia que México, que tiene 28 casos de homicidio por 100.000 habitantes, o Colombia, donde tenemos el 27 casos por 100.000 habitantes? O sea, ¿cómo vamos a comparar a Islandia, donde si mucho matan una persona al año, con México y Colombia, donde matan miles, 30.000, 40.000, 50.000 personas al año? O sea, no podemos comparar. La estadística es importante para ver cómo está el país. En este caso, la estadística es importante para saber cómo medir cómo estamos los testigos de Jehová, y la estadística dice que estamos en un porcentaje extremadamente bajo. Ojalá fuera cero, pero es 0.3%, que es un porcentaje que demuestra que nuestras medidas funcionan para prevenir el abuso y que se han impedido miles de abusos por causa de esas medidas, porque no dejamos los niños solos, porque los cuidamos, porque les enseñamos también a cuidarse y porque se le advierta a los padres sobre estas personas. Mientras que las demás iglesias tienen porcentajes altísimos, tienen instituciones donde los niños están solos con sus líderes, tienen instituciones donde los han abusado por miles, y entonces eso es lo que las personas y los opositores no ven. No estamos diciendo que no cometamos errores y que no hayan habido errores de procedimiento en algunos casos. Estamos diciendo es que la estadística y el asunto no es igual al de las demás instituciones. Con eso termino y quiero ya dejar un punto de vista personal, porque alguien dirá, estos testigos de Jehová queriendo proteger a los pederastas, queriendo defenderlos. No, al contrario, aquí estamos diciendo que son delincuentes, que son criminales, que merecen todo el peso de la ley, merecen ser expulsados de la congregación y merecen inclusive que los familiares y víctimas los denuncien ante la policía y paguen la cárcel. De hecho, a nivel personal, yo pienso que un abusador que le hace daño físico a un niño menor de edad debería de obtener la pena de muerte, ni siquiera debería obtener cárcel. Pero yo soy consciente también de que la pena de muerte es un asunto muy complejo y muy controvertido, tanto a nivel bíblico como a nivel legal, y no quiero entrar en esa disputa. Solo lo pienso a nivel personal. O sea, realmente este tipo de personas detestables, o sea, los asesinos, los violadores, los secuestradores, son personas que merecen realmente la muerte. Es mi punto de vista personal. Gracias. Pues sí, José, de hecho no es que sea tu punto, es el punto de vista de Jehová. Hay ciertas personas que van a ser ejecutadas por él y la Biblia es muy clara al respecto. Y bueno, yo para concluir lo que quería decir y que todo el mundo entienda es que no se dejen engañar, hermanos, no os dejéis engañar. Estas personas que sacan estos temas no tienen ningún interés, no les preocupa nada en absoluto las víctimas. ¿Y sabéis cuál es la prueba? ¿Qué hacen por mejorarlo? La Royal Commission, la Comisión Australiana, se juntó, habló con todos, pidió informe, vio que se podía mejorar, pero ¿estos qué hacen? ¿Qué hacen? Todos estos youtubers de pacotilla, que encima son cutres, sus argumentaciones, que no tienen ninguna erudición, ¿qué hacen? ¿Estáis preocupados de verdad por este problema? Bueno, abrir una organización, dar apoyo, hablar con nosotros, pedir, ¿qué consejo nos dais? Si lo único que hacéis es mentir, inventaros datos, ¿cómo queréis cambiar las cosas? Ese es el verdadero interés que tenéis. Es como esta gente que dice, mira, los testigos de Jehová tomando y nos toman fotos por las calles y un mendigo en la calle. Y dice, ¿y es que no ayudáis? Bueno, pues si tanto te preocupa, ayúdale tú. O el señor que está tomando la foto y cometiendo un delito, porque tomar una foto de una persona sin permiso es un delito, el delincuente, ayúdale tú. Pero eso no te preocupa. O sea, ¿realmente todos estos apóstatas están preocupados por el abuso de los menores? La pregunta es, ¿qué han hecho ellos para mejorar las instituciones? Absolutamente nada. Al revés, lo que hacen es envenenar a los que luchan contra eso. Intentar, muchos de esos canales están monetizados, hacer negocio con el sufrimiento ajeno. Eso es lo que son. Y es verdad que nosotros no los tenemos que escuchar, no los hablamos y lo mejor que podemos hacer es directamente bloquearles. Pero hay una cosa que tenemos que entender, que el veneno que ellos difunden en el aire les llega a nuestros vecinos,
les llega a nuestros compañeros de colegio, a nuestros familiares, y ellos nos preguntan. Y tenemos que estar preparados para responderles. Ojo, tenemos que entender ese punto. El mayor apóstata que existe, el mayor apóstata que hay es Satanás, con diferencia. Y nadie se va a poner a hablar con Satanás ni a discutir con él. Pero sus mentiras ideológicas, sus doctrinas, las combatimos todas. Estas mentiras que aquí dicen, acusaciones, con ellos no tenemos nada que hablar. Directamente bloquear. Porque son delincuentes, su sitio es la cárcel. Y dentro de poco en Armagedón, su sitio es la destrucción, el polvo. Y si se molestan por lo que estamos diciendo, lo sentimos, pero es así. No se puede jugar con el dolor de las víctimas y menos en un tipo de crimen como eso. Hermano, a esta gente se le bloquea directamente. Pero los argumentos que hoy hemos mencionado aquí, tenerlos apuntados siempre a mano. ¿Por qué? Porque ese veneno afecta a nuestros familiares, amigos, como hemos dicho, a mucha gente. Hemos visto que Jehová ama a su pueblo y la prueba es que somos un pueblo unido, un pueblo limpio. Hagámosles preguntas a nuestros familiares, bueno, ¿cuántos testigos conoce de Jehová que estén en la cárcel por este tema? ¿Cuántos? Ninguno. Es más, dime por favor, ¿dónde se puede cometer abuso de un menor en nuestras instituciones? Es imposible. Entonces, dejemos de difamar al pueblo de Jehová porque tenemos que entender una cosa. Cuando alguien daña a un niño, está dañando a sus padres. Cuando alguien está dañando a un testigo de Jehová, está dañando al mismísimo Jehová y va a haber repercusiones. Por eso os invitamos ahora a todos, que estamos terminando, a que este vídeo lo podáis difundir lo máximo posible. Es un vídeo libre, se puede subir a cualquier canal y que por una vez y por todas este tema quede zanjado, por lo menos entre los hermanos, que todos sepamos responderlo. Y bueno, tanto a Samuel como a José le conocéis, están muy activos en las redes sociales. Ellos gustosamente, si queréis hacerles preguntas, podéis contactar con ellos en sus canales. Samuel tiene un canal de YouTube, 77. José Galileo le podéis encontrar por Facebook. Gustosamente os van a pasar todo tipo de información. Y nada, pues desearos ahora una buena noche a todos y que Jehová os bendiga.